Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy ya, como podéis ver, he retornado. Espero que os gustase la clase con Borja el último día, que por causas ajenas pues no pude estar. Ya sabéis que tuve este pequeño accidente el año pasado, en mayo creo que fue, y tenía en la pierna una ferretería bastante importante de clavos y una placa y tal, y un poco por seguridad y tal, pues lo tenían que extraer. Entonces he estado un tiempo en reposo. No estoy todavía al 100%, habréis visto en YouTube que no he hecho directos ni nada, pero bueno, creo que estoy como para hacer una clase, estar aquí un rato con vosotros, que es más relax, y aparte me sirve un poco para desconectar de todo el proceso de recuperación, que pues estaré a lo mejor 1 o 2 semanas más. Pero bueno, creo que podré estar la clase aquí entera con vosotros, así que no estaré al 100%, pero veremos muchas cosas interesantes. Además, creo que el caso de hoy va a estar bastante interesante. Vais a aprender bastantes cosas de un sector nuevo. Luego, si sobra tiempo para dudas y demás, pues podemos ver cosas adicionales. Obviamente, lo suyo es que tengáis dudas de esto que estamos viendo. Y eso, espero que disfrutéis y vamos a comenzar la clase. Una vez es el disclaimer, no son recomendaciones de compra ni de venta y tenéis que saber que invertir en bolsa tiene riesgo. También que todo lo que vemos en la clase no son mis opiniones y están basadas en el futuro, que no tiene por qué cumplirse. Y al final pues es un elemento clave cuando vamos a hablar de acciones. Y bueno, pues es el disclaimer habitual que estáis ya acostumbrados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar hoy de empresas de logística, ¿vale? Podrían ser meterse dentro del sector industrial y incluso la parte del curso, si os acordáis, había una pequeña parte que os hablaba de Night Transportation en su día como ejemplos de sectores donde solo había ventaja en costes y demás y donde importaba ser eficiente, empezar a tener escala y demás. Pues creo que es un caso interesante en la actualidad. Si vemos las desventajas o ventajas del sector, como os pongo aquí, son más bien pocas, ¿vale? Esto tiene una parte buena y una parte mala. Tiene muchas cosas malas el sector, pues que tiene un poco de ciclicidad. No es una ciclicidad extrema, pero sí que tiene un poco de ciclicidad. Ahora hablaremos con un ejemplo real de la compañía para que cuando hagáis vuestros análisis, pues tengáis una referencia de cómo puede llegar a afectarle una crisis, si puede llegar a afectar a que quiebre. Porque ya sabéis, en el momento que estéis invirtiendo, no vemos tantos casos de compañías cíclicas, pero en el momento que estéis invirtiendo en compañía cíclica, una de las claves para tener éxito es que en el valle de ciclo ni quiebre ni tenga que emitir un montón de acciones que te limite todo el upside futuro que pueda tener. Y dijimos, oye, pues lo suyo es primero decir, oye, que hayan bajado un 50%, no compran en el que compra cíclicas en máximos, mal asunto. Si son cíclicas de crecimiento, puede funcionar bien, pero tienes que aún así aprovechar la volatilidad porque antes o después te aparece por el camino. No es tan pronunciada como puede ser en otras acciones un poquito más estables. Entonces, si tú empiezas a comprar aquí, pues luego tienes que comprar un poco más abajo, incluso por aquí, y bueno, pues verás un precio medio, la acción sube y haces un potencial beneficio, ¿vale? Entonces, la ventaja de estos sectores es que suele haber una mala gestión generalizada y las pocas empresas que lo hacen bien pues pueden crecer, ya sea de forma orgánica o inorgánica, durante muchos años. Y son sectores que, como todo el mundo sabe que son muy malos, no suelen atraer capital nuevo o mucha competencia externa. Entonces, las empresas que encuentran algo diferente pues prosperan. Y a mí me sorprende pues, que otras empresas no se lo copien. Os suelo poner el caso típico de NVR, que es la mejor constructora, yo creo que del mundo, cotizada en bolsa. Y el modelo particular que tiene tampoco es ciencia aeroespacial, si es que la empresa lo explica en los informes y se puede ver. Pero otras empresas no se lo copian, sorprendentemente. Cosa que, por ejemplo, el sector tecnológico, que suele haber mayor nivel de coeficiente intelectual, las cosas se copian más rápido y tal, pero en estos sectores no, porque son gente que está establecida, son empresas con mucha inercia, muy antiguas y demás. Y ha hecho que empresas como NVR pues, se multiplique por 200 veces en un sector extremadamente complejo, cíclico, con muchas desventajas típicas del sector cíclico, y que otras empresas pues, no hagan prácticamente nada en bolsa en el mismo periodo. Entonces es curioso. Ventajas que hay en el sector de transporte, que está hiperfragmentado. Leía el otro día el 85% de toda la empresa de transporte por carretera, principalmente de camiones y todo esto, son empresas de menos de 6 empleados, creo que no. O sea, son negocios prácticamente familiares. Entonces, no hay una gestión profesionalizada, no tiene ningún tipo de ventaja competitiva en escala, no tiene ventaja a nivel de tecnología, que es muy importante hoy en día en el sector de la logística. Pues eso hace que las empresas que van, lo que se llama consolidando ese sector, robando cuota de mercado porque tienen ya una mejor tecnología, un mayor conocimiento, escala, efecto red y tal, pues puedan prosperar durante muchos años. Y estamos hablando de un negocio que se estima en 800 billion, solo en Estados Unidos. Si fuerais en otras empresas de Europa y demás, pues también. La única forma de tener ventaja competitiva es con los costes. O si creces vía adquisición siendo muy disciplinado en las adquisiciones. Ahora veremos algún caso. El tema del working capital, al ser un negocio de working capital positivo, cuando viene una crisis se libera algo de working capital, es un pequeño consuelo. Y son negocios que pueden controlar bastante bien el CAPEX. Entonces, cuando viene una crisis, pues las empresas lo que hacen es no comprar camiones nuevos, porque un camión que tiene 5 años, 6 años puede aguantar 7, 8, a lo mejor un pelín más de mantenimiento. Recordad por eso las empresas de mantenimiento tienen esa característica contracíclica. Pues tú lo que puedes hacer es atrasas un poco el CAPEX, encima liberas algo de working capital durante una crisis, entonces si no tienes mucha deuda al entrar en una crisis, pues lo solventan bastante bien, por lo general, y puedes tener la seguridad de que no van a quebrar, siempre estén bien gestionadas, o que no vayan a tener que emitir acciones o cosas raras, o que vayan a tener bajadas en bolsa pues masivas, de estas de perder el 90% o más. El ROIC no es tampoco muy alto, son negocios que tienen que usar un poco de deuda, pero no mucha, porque tiene algo de ciclicidad. El CAPEX, por lo general, pues es intensivo en capital. Ahora veremos, hay diferentes modelos de negocio dentro del sector. Las posibilidades de crecimiento son buenas por esa alta fragmentación, solo que tienes que normalmente hacer un crecimiento más inorgánico, porque lo que es en sí el sector del transporte es un sector maduro, crece al ritmo de la economía desarrollada, un 2 o un 3% anual. Y no hay mucha posible
disrupción. No sé si el día de mañana se teletransportarán las cosas con drones o cosas así, pero hoy en día, para que os hagáis una idea, el transporte por ferrocarril, que dices, es de lo más antiguo que hay, o sea, es de la época de la revolución industrial, sigue siendo más competitivo que, sobre todo en tierra, que el avión, que los camiones, y no hay mucha más competencia. Y sigue siendo, pues eso, un tren, que lleva inventado más de 100 años o 200. Entonces, hay algunos casos interesantes dentro de lo que es la industria y empresas que os recomiendo que estudiéis, analicéis, porque podéis aprender bastante. Está el caso de Knight, que esta la vimos en el curso. Son unos operadores muy eficientes, aunque de vez en cuando alguna adquisición, pero la mayoría es orgánico, van poco a poco y tienen unos costes bastante bajos. Transforce, esta empresa os la he contado una vez, la tuve en el fondo, o sea, hicimos beneficios, compramos muy bien a 20, vendimos muy mal a 35 con beneficio y luego esto de 35 se fue a 130, pues es una idea, ¿vale? Compramos muy barato, a lo mejor a 7 veces free cash flow, una cosa así, vendimos cuando estaba a 11, pero un poco por a veces mis miedos de decir, pues esto es cíclico, cuando hay una crisis va a bajar mucho y quieres proteger el beneficio, eres más inexperto, porque esto, imaginaos, era hace 7 años, o sea, no tenía tanta experiencia, vamos, no llevo tanto tiempo gestionando fondos. Entonces, pues es un error, porque no había nada que fuera mal con la compañía, seguían haciendo lo mismo, el mercado potencial todavía sigue siendo muy grande y bueno, pues es algo que nos debería ocurrir. Esta empresa ha crecido mucho a base de adquisiciones, lo que os digo. Eso también es una ventaja competitiva, tener mucha experiencia, van haciendo muchas todos los años, 1, 2, 3, y a base de eso se han convertido en un mamut bastante grande que da buen retorno en bolsa. XPO es una historia de consolidación como Transforce en Estados Unidos. Hay muchas empresas haciendo esto porque el mercado es masivo, y es lo que os decía antes. O sea, es que el 85% todavía está hiperfragmentado. Y luego es curioso que hay compañías más grandes, tipo UPS, DHL, que están muy mal gestionadas. Por ejemplo, Transforce hizo una jugada muy buena, que fue comprarle, no sé, creo que fue UPS, no sé cuál de las dos, una división que, bueno, ellos lo tenían ahí como, bueno, esto no nos interesa, no tenían mucha voluntad de gestionarlo, lo que se suele decir, pues cuando no hay un accionista alineado, y lo compraron a muy buen precio, encima lo optimizaron y la acción obviamente lo ha reflejado disparándose en bolsa desde que lo compraron en 2020, creo que fue. Y XPO ha hecho lo mismo. El fundador era Bradley Jacobs. Esto a lo mejor alguna vez en YouTube me habéis escuchado hablar de United Rentals, que también va muy bien y es una historia similar, o Asted y demás, pues se fijó en el sector y hace 10, 11 años pues inició esa aventura y ya ha ido realmente bien en bolsa. Estos son negocios asset heavy, que se diría en inglés, no sé cómo, o pesados en activos, por así decirlo, que requieren bastante inversión, ¿vale? Que tú compras el camión, buscas gente que quiera transportar cosas y se lo llevas del punto A al punto B, pero requiere inversión, sobre todo en camiones. Y luego hay otros modelos un poco diferentes que os he traído aquí. A lo mejor habéis escuchado hablar de C.H. Robinson. Estos son lo que se llaman los third party logistics. Estas empresas no poseen los activos, ¿vale? Simplemente ponen en contacto compañías que quieren transportar con empresas de transporte. Ellos actúan de intermediario, de middleman, y hacen un beneficio. Ya sabéis que los negocios de intermediación funcionan bien cuando hay muchas empresas de un lado, o muchos clientes y muchos proveedores. Y en el caso de la industria del transporte, pues se cumple eso, porque hay empresas hay infinitas que necesitan transportar bienes y empresas de transporte que hagan eso, pues como os he dicho antes, o sea, hay cientos de miles. Entonces, cobran un porcentaje y han prosperado muy bien a lo largo del tiempo. Requieren poca inversión, solo que, como son buenos negocios y ya están muy bien distribuidas las cuotas de mercado, no pueden crecer mucho, ni de forma orgánica ni de forma inorgánica. O sea, orgánico, bueno, van subiendo precios y tal, y van recomprando acciones, pueden usar deuda. Cuando viene una crisis, como tienen costes variables, pues no sufren mucho. Sí que si baja, yo que sé, a lo mejor el transporte por carretera en una crisis severa tipo 2008 baja un 10%. O sea, tampoco os penséis que es una ciclicidad extrema. ¿Qué pasa? Que cuando tienes tú muchos costes fijos y posees el activo, por los beneficios igual, si baja un 10, te bajan un 30, los beneficios son 40. Y encima se comprimen los múltiplos en bolsa. Con lo cual la acción acaba bajando un 60, un 70 fácil, ¿eh? Y tampoco ha pasado nada, no es el fin del mundo. La gente se escandaliza y es cuando luego suelen vender, a lo mejor en ese momento. Entonces es un juego que hay que comprender si uno está dispuesto a jugarlo. Y bueno, la recompensa puede estar bien. Sobre todo cuando, es lo que os digo, son empresas que tienen una ciclicidad bastante benigna. Es como lo que os expliqué, que vimos alguna vez en empresas de trabajo temporal. Es muy marcado el ciclo, es muy fácil. Si me preguntas por el ciclo a lo mejor del petróleo, hay miles y miles de personas estudiándolo y aún así les cuesta. Pero el ciclo de la economía, una vez que, sobre todo cuando ya has visto, o sea, no puedes predecir cuándo se va a girar el ciclo, pero sí una vez que ya se ha girado, es obvio que va a volver. Tardará un año, 2, 3, pero vuelve antes o después. Y en ese periodo, por la empresa tampoco, que le caigan un 30 o un 40% de EBITDA no es el fin del mundo, es algo que te he endeudado por muchas veces. Luego hay empresas de modelo mixto, por así decirlo. Hay cosas como Landstar, que tiene un modelo bastante particular, que es que va a pequeños autónomos que quieran trabajar en el sector y les dice, oye, pues cómprate el camión y le vas a poner mi marca a tu empresa. Es como una venta de franquicias y yo te voy a buscar clientes. Soy como un third party logistics, como un C.H. Robinson, con la ventaja de que tengo un cierto control sobre quién realiza los transportes que van a ser normalmente empresas mías de Landstar. Pero aún así tengo muchos clientes de este lado que quieren transportar cosas y yo lo voy a distribuir pues con un sistema informático avanzado para optimizar las rutas y tener costes bajos. Y la verdad que ha ido bastante bien la compañía. Esta es una empresa que estuve a punto de comprar y que fue un error no invertir porque estaba a 60. En 2016 hubo lo que se llamó una pequeña recesión industrial, donde el PIB no creció mucho, pero por una serie de razones se ralentizó el sector industrial. Y estas empresas pues se resintieron un poco, pero que fue, si veis los estados financieros de Landstar, pues a lo mejor 6 meses, un año de crecer poco y luego regresó a crecer. Y la puso el mercado múltiplo razonable para la calidad de negocio que es, porque es espectacular esto. O sea, es 12, 13 veces beneficios. Llegó a estar, o 10, algo así, por
unos meses. Y luego lo habitual es que no baje de 20. Entonces, son modelos de negocio, porque me los explico muchas veces. Gestión americana de muy buen trato al accionista, tipo AutoZone, pues van creciendo orgánico, un 6, un 7, se expande un poquito el margen, como puedo pedir un poco de deuda adicional, luego te recompro acciones, hago cosas y pues han ido bien en bolsa, dentro que es un sector pues un poco más complicado. Expeditors, pues es un modelo de negocio similar a C.H. Robinson. Luego hay también empresas, es que a veces se confunden, ¿vale? Los third party logistics pueden ser un C.H. Robinson y pueden ser también empresas que van a, por ejemplo, no sé, IKEA, y le dicen, oye, yo me voy a encargar de gestionarte el almacén, del envío, del transporte, de las devoluciones. Entonces, eso también a veces que lo llaman outsourcing de logística, ¿vale? Y también empresas que hacen eso, pero es más de nicho de mercado. Allí en Europa salió a cotizar una, no he mirado el último de la cotización, pero es de las pocas salidas a bolsa que funcionó bien, porque es un sector bastante interesante. Tiene la ventaja de que es un sector servicios, que es ID Logistics. En Europa, por ejemplo, una vez estudié STEF. STEF es transporte por carretera puro y duro, solo que se han centrado en el tema de alimentación fresca o congelada. Entonces, tiene la ventaja de que no tiene la ciclicidad de las otras empresas, que al transportar bienes industriales pues pueden estar sujetas al ciclo económico. STEF no, transporta al final peces, carne, comida y es congelado. Entonces, el consumo de productos congelados es súper estable, la empresa se comporta de una forma bastante estable. Solo que es una empresa que tiene poca liquidez, que es small cap y ya sabéis últimamente cómo está el entorno. Y a mí me sorprende porque normalmente está a 10 veces beneficios, 8, a veces ha estado 11. Y esto antes de que cambiara esta estructura del mercado. Si miráis esta compañía en 2006, 2005, no ha bajado de 20 veces beneficios. Y tiene sentido, porque al fin y al cabo es como una empresa de consumo, que sí, que resulta que tiene camiones, pero tiene ventajas competitivas en forma de red, porque tienes que tener muchas bases logísticas en diferentes puntos del país, porque el producto congelado si te aumenta mucho los costes de energía, de tener eso a baja temperatura, y tienes que ser muy eficiente, tienes que tener buenas relaciones con cadenas de supermercados, con los productores, y en definitiva es difícil competir contra ellos y van creciendo poco a poco. Y es un caso curioso. Bueno, como el que vamos a ver hoy también. Vamos a ver hoy es una empresa de Canadá de lo que está sucediendo en small caps. Sobre todo el tema de las small caps de Canadá me llama la atención. Bueno, y también está pasando en Estados Unidos y en algunas de Europa. Aquí tenéis un pequeño gráfico de lo que es el 1PL, One Party Logistics, que es que tú te lo haces todo. Te lo fabricas, te lo envías y demás. Luego está el 2PL, que pues, es simplemente un servicio de outsourcing, que hay una empresa que te ofrece pues eso, la externalización del transporte. Y luego están los third party logistics, que esto a veces, lo que os digo, puede variar la definición, pero es que te externalizan todo. Desde el almacenamiento, el transporte, depende si la empresa quiere tener sus propios almacenes o quiere incluso que los tenga otra empresa externa y demás, ¿vale? Tenéis aquí el modelo de negocio de Landstar, que bueno, es básicamente lo que se explica antes, no es muy difícil de entender. La ventaja es que dices, oye, pues yo no desembolso nada y no tengo que asumir los altos costes fijos de tener estos camioncitos. Pero hay pequeños emprendedores que les sale mejor que decir, oye, en vez de montar mi pequeña empresa, que no tengo contactos con nadie, que voy a tener a veces el camión parado y es un coste enorme, pues me asocio con Landstar, sí, desembolso el dinero, lo voy a trabajar bien, es como una pequeña franquicia, como el que monta un Domino's Pizza o algo así, y bueno, les favorece a las dos partes y al negocio que ha progresado bien. Entonces, la compañía que vamos a ver ahora es Titanium y tiene parte de Landstar dentro, es lo que ellos llaman el sector de logística, y luego está el otro puro de transporte, que podríamos llamar que es el negocio tradicional de transportar cosas, pero hay una parte de logística que es que hay pequeños autónomos pues, que quieren hacer ese negocio con tu marca y demás, y es un modelo que está progresando bastante en Estados Unidos y cada vez le resulta más atractivo a mucha gente. Y luego también tienen una parte también de intermediario logístico, que puede ser que redirijan mercancía a ellos mismos o a otras empresas. Entonces, bueno, eso es lo que es Titanium. Ha crecido bastante, un 20%. Hay parte que es orgánico y parte inorgánico. Era una empresa original de Canadá, pero hace unos años obviamente el paso lógico es expandirte a Estados Unidos, porque Canadá es pequeño, o sea, tiene el tamaño de España o en cuanto a población o PIB y pues por cercanía muchas acaban expandiendo a Estados Unidos porque es muy similar hacer negocios en los dos países. Entonces va viendo ciertas regiones, nuevas oficinas, nuevas bases logísticas y de esa forma genera el crecimiento. Es muy poco conocida, tiene poca liquidez, poca cobertura de analistas, pensamos que es una empresa capitalizada a 100 millones, una cosa así. El sector está muy fragmentado, esto es lo que hemos visto antes. Los insiders yo creo que están bastante alineados. Ahora hablaremos, porque ya sabéis que es un punto que siempre tenéis que tratar cuando os enseño estos casos. Y tienen altos planes de crecimiento. La verdad que luego los han cumplido. Yo llevo siguiendo tiempo esta compañía. Lo que pasa es que por liquidez pues no vale para los fondos. Es que ni para tú el small caps al principio del lanzamiento. Intentamos ahí alguna vez que vendían paquetes y eso, pero no valía. Y la verdad que lo han cumplido, porque dijeron, no, vamos a ser una empresa de 500 millones en ventas. Y cuando estaban en 200. Y esto me acuerdo que era 2017 y lo han cumplido. ¿Vale? Y ahora tienen el objetivo siguiente que es 1 billón. No dan fechas, es una empresa bastante conservadora, siempre entrega más de lo que prometen, que eso, pues normalmente cuando veis de la compañía es bueno que lo miréis, lo que os digo, es decir, ver lo que decían en conference con antiguos, ver lo que han logrado y ya os da un feeling y ya podéis empezar a analizar. Tiene una antigüedad decente, creo que lleva, no sé, 6 años en bolsa o 7 y es curioso porque ahora vamos a ver algún dato interesante y se está expandiendo a Estados Unidos, como he dicho antes, la deuda es baja, el crecimiento orgánico es bueno y vamos a esto creo que es bastante educativo, no solo por lo que es esta compañía, sino para el sector en general, ver cómo le puede afectar, tratar de evaluar cómo le puede afectar una crisis, porque tiene algo de ciclicidad, y el tema de los costes del transporte. Si habéis visto las noticias, pero ya sabéis que con esto la inflación subieron mucho los costes, ahora están bajando, pues para ver cómo incorporamos eso a un eventual modelo financiero para que aprendáis a hacerlo pues, con un ejemplo, ¿vale?
Entonces, bueno, lo primero es lo que os digo siempre, ver la compañía, la visión y demás. Entonces, tenéis aquí Titanium y tienen los dos negocios, el basado en activos y el que es asset light, o no basado en activos, que es la parte de logística. Esto de logística, pues es lo que os digo, la mayoría son pequeños emprendedores que trabajan para la compañía. La empresa normalmente compra o alquila camiones a su nombre y se los subalquila a estos emprendedores que quieren trabajar y normalmente ganan más dinero que siendo empleados si trabajan bien y hace que esté más motivado el empleado. Tiene una serie de ventajas el modelo que yo viendo el caso de éxito de Landstar, a Transforce también le ha funcionado bien, a muchas otras empresas siempre suelen tener mitad y mitad. Luego también tienen de asset-based revenue, pues decir, oye, hay ciertas rutas muy lucrativas pues, y muy rentables, pues esas se las queda la propia compañía. Y esto es lo que se llama el track load. En el sector vais a ver que a veces se habla de track load, LTL, que es less than track load. Que esto viene a ser que en un camioncito de estos que veis por la carretera, en un tráiler, ¿vale? Vamos a ver aquí mis habilidades de dibujo. Dentro de esta mercancía puede haber que aquí transporte cosas Walmart, aquí que lleve cosas Apple y que aquí lleve cosas de, no sé, General Motors, que lleve piezas para hacer coches, lo que sea. Entonces, esto es más complejo. Es rentable cuando tienes una densidad, un tamaño. Yo creo que la compañía en un eventual futuro evolucionará hacia eso, pero requiere una inversión en tecnología muy importante para cuadrarlo todo, saber qué bases tienes que recoger, cierta mercancía, para ir, pues eso, optimizándolo. Y de momento la compañía no está en eso. Si veis compañías más grandes como Transforce, UPS, XPO, Knight, pues vais a ver que sí que tienen esa línea de ese tipo de transporte. Luego hay transporte tipo courier, que llaman, o de paquetería, que esto ya no se hace con camiones, son normalmente pequeñas furgonetas o camiones más pequeños que ya van de una base logística que está a las afueras de una ciudad, van ahí con la furgoneta y luego ya estos pues reparten paquetería de e-commerce, de cualquier cosa, ¿vale? Salvo que sea Amazon, que Amazon se hace su propia logística, aunque últimamente ya no está siendo tan rentable. La gente pensaba que era una amenaza para las empresas de logística y Amazon ya ha anunciado de, oye, este negocio tiene que ser rentable, no podemos tirar los precios y hay veces que vamos a confiar en empresas externas para seguir haciendo esto. Entonces, bueno, ese riesgo se ha disipado un poco. Y bueno, en este caso, para lo que hace Titanium no afecta porque no está en el sector de paquetería, ¿vale? Y bueno, eso es la estructura, ¿de acuerdo? La parte logística ya veis que es un poquito más elevada. Aquí básicamente pues la empresa tiene algunas diapositivas en la web, resumen pues, lo que comentábamos. Ellos estiman que el mercado potencial es de 1 trillón, 1000 billions, ¿vale? Yo os he dicho 800, pero más o menos por ahí está, dependiendo de la fuente que consultéis y está pues extremadamente fragmentado, como menciona aquí la compañía. Bueno, luego tenéis datos de que si es la compañía 12 más grande en Canadá y esto, pero bueno, hay compañías más grandes. La empresa se va expandiendo a Estados Unidos. Ya representan más del 40% y 120 millones de dólares, que en dólares canadienses son 200. O sea, por eso es casi ya el 50% más del negocio. Ahora mismo tienen 4 o 6 bases y quieren llegar a 10 bases, ¿vale? Para 2024 y en total tener 20 o 25... Bueno, esto creo que son adicionales. ¿Vale? Creo que lo estaba interpretando mal, pero al final al cabo lo que ellos comentan es que abrir estas bases en diferentes regiones del país y demás para ir generando ese efecto red, pues puede suponerles 500 millones de dólares adicionales. Pensamos que la compañía está facturando ahora 500, ¿vale? Entonces esos otros 500 adicionales les pondrían el objetivo de 1 billón de ingresos. Ellos esperan para finales de 2024. Puede ser un poco ambicioso, ¿vale? Pero tampoco dan cifras exactas ni lo explican exactamente, es lo que os digo. Ni las conference call dicen, bueno, seguimos trabajando y tal. Está interesante si las queréis echar un vistazo. Entonces aquí en 2016 fue cuando empezaron a expandirse, ¿de acuerdo? Entonces, ahora están aquí en Estados Unidos en 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y es lo que os comentaba antes, 10 localizaciones nuevas para 2024, con lo cual estos 125 millones es como que están diciendo entre cierta medida que los próximos 2 años pues quieren crecer un 25, un 30%, más o menos, solo en Estados Unidos, de forma orgánica, más luego pues adquisiciones y demás. Y luego sí que, me acuerdo que lo estaba interpretando mal, tiene potencial de abrir hasta 25 localizaciones nuevas. No dan cifras, no sé si supongo a lo mejor los próximos 5 o 6 años, una cosa así, ¿vale? Entonces, aquí lo que os decía, el 87% de la industria tiene 6 camiones o menos. O sea, son microempresas que normalmente se pueden comprar bastante baratas. Y no solo es que las compren baratas esta empresa o Transforce, por ejemplo. Es que una vez que las integran, los márgenes suelen mejorar bastante. Entonces, hay una cierta lógica a crecer por adquisición, ¿vale? Aquí tenéis que solo en Estados Unidos se estima que puede haber 1 millón de entidades, autónomos o capacidad de transporte, para hacernos una idea. Hay una temática bastante interesante que provocó un mercado alcista en las tarifas de camiones en Estados Unidos, sobre todo en 2018, que es la introducción de los sistemas ELD. Esto es un sistema electrónico que el conductor limita las horas, el tiempo de trabajo, la capacidad de atención a la carretera y todo para que sea de forma segura. ¿Eso qué hace? Que elimina mucho del fraude que había, porque las típicas empresas más pequeñas y muchos controles, pues es de sobra conocido que los conductores pues conducían muchísimas horas, tal, pues para intentar suplir esa desventaja que tenían en informes de tecnología o de escala, pues lo hacían a base de saltarse la ley. Entonces el gobierno, también un poco por seguridad, que había muchos accidentes, por temas de descanso y todo esto, introdujo estos sistemas. Entonces el camión se bloquea, te puede pedir registros la policía y bueno, pues es complicado saltárselo. Entonces eso provocó
un entorno favorable para las empresas grandes establecidas en Estados Unidos. Y esto va a entrar en juego en Canadá en 2023. Entró en Estados Unidos en el 2018, pues ahora la mitad del negocio también se beneficia. Aquí hablan un poco de las barreras de entrada, que bueno, ya os digo que tampoco son muchas, eso está fragmentado y cualquiera puede comprar un camión y ponerse a transportar cosas, tirando mucho los precios. Otra cosa es que tenga una rentabilidad, pero que hay muchísima gente que tiene empresas pequeñas, ya antiguas, y se quieren jubilar y las venden a precios interesantes. Y esto es un poco el caso curioso que os decía de Titanium. Salió a cotizar por aquí, no sé si llega a ver, a $3 en 2015. Y ahora mismo cotiza a 2. Incluso ha llegado a estar un tiempo a 1. De hecho, en el COVID, ya os digo que estuvo por aquí a 1 y algo. Luego sí que tuvo un rally muy grande, hasta 4, pero desde que empezó aquí enero ha bajado un 50%, pues por el mercado bajista que ha habido en small caps. Yo os lo digo porque estoy en el día a día de lo que son los mercados de small caps y es terrible. O sea, se ha secado la liquidez este año. Yo me acuerdo de compañías de tener, a lo mejor, imaginaros, por poner una cifra, 1 millón de acciones. Hoy en día han pasado 9, 12 meses de mercado bajista y tiene 50.000. O sea, es como que está anestesiado el mercado. O sea, y cualquiera que mete una orden eleva el precio. Digo, cuando vuelvan los compradores, en muchas small caps va a ser interesante. Todo este movimiento que ha habido de indexación pasiva y demás ha secado todavía más los niveles de liquidez y de interés. Y las valoraciones que se están alcanzando es que son cosas ridículas. Pero literalmente, y este mercado bajista solo ha hecho que incrementarlo. No sé 2023 cómo será. Parece que es probable la recesión, no sabemos. Pero si pegan otro empujón bajista, se van a poner a niveles ridículos. Y puede sorprender. Yo recuerdo, os suelo contar la historia del año 75, después de una crisis de inflación como la actualidad, hasta el año 80 o algo así, que el mercado no hizo gran cosa, las small caps subieron de media un 30% al año. Y esto es lo que digo siempre, es como una olla a presión que empiezan a subir y luego el mejor reclamo es la propia subida en bolsa, para que entre más dinero y pueden pasar de un punto de infravaloración grande a sobrevaloración. Fue un poco lo que pasó en el COVID, pues con ciertas compañías, o que estamos viendo ahora, con, por ejemplo, el sector de la energía. Pasaba un poco por diferentes razones, pero no lo quería nadie invertía, valoración ridícula, viene un pequeño COVID, tal. Y eso que el petróleo, fijaros que ya perdió toda la ganancia que tiene en 2020, pero las acciones de energía, materias primas y tal, pues se fueron por las nubes. Entonces, cuidado con mirar al pasado, porque es lo que se suele decir en bolsa, que los perdedores de hoy serán los ganadores de mañana. Y aún así luego hay empresas que dices, bueno, aunque no se expanda el múltiplo y demás, pues simplemente que vaya creciendo y esté valuándose al mismo múltiplo que ya de por sí es bajo, pues vas haciendo un retorno, ¿de acuerdo? Pero es que yo estaba leyendo también una carta trimestral de Valentum y decían lo mismo. O sea, el mercado de small cap no está funcionando. O sea, cuando hay pánico como ahora en bolsa, porque está todo el mundo a la espera de decir, oye, a ver qué dice Powell, creo que además es ahora a las 8, a ver qué dice la inflación, el dato. Es un nivel de miedo muy alto. Es como se suele decir la recesión más anticipada de los últimos 50 años, que no sé si pasará o no, pero está la gente a la espera. Y entonces eso se traduce en que se seca el volumen de cotización de las cosas, ni se compra ni se vende. ¿Qué pasa? Que a la mínima que baja un poco el mercado, una empresa presenta una noticia ligeramente negativa o resultados incluso en línea, como no hay liquidez para soportar eso, te tumba la cotización. O al revés, puede pasar lo opuesto, que hay empresas que estén publicando cosas muy buenas y no suben, que deberían estar en máximos históricos o cosas así, ¿vale? En un mercado normal. Entonces, Titanium es curioso porque dices, bueno, en 2015 había 15 millones de EBITDA. Este año va a hacer 55. Ahora vamos a ver por qué igual baja el EBITDA el año que viene algo. Dependiendo, esto supone que no hay recesión. Si hay recesión puede que baje algo más, pero ahora lo trataremos de ver. Pero digamos que gana 3, 4 veces más. 4 veces más, ¿eh? Y en este punto había, no sé si eran 35 millones de acciones, y sí que es verdad, a tener un crecimiento tan agresivo, ha pasado de 125 millones a 500, pues ha emitido algo de acciones, no sé si hay 45, ahora lo veremos, pero que no es que haya multiplicado por 4 el número de acciones para lograr eso. Y con una deuda similar o inferior al ratio de endeudamiento, ¿vale? Y la cotización estaba a 3, salió, y ahora está a 2, ¿vale? Es un poco, sobre todo en Canadá, os lo he explicado alguna vez, es un mercado que creo que conozco bastante bien. En Canadá se mueve mucho por modas. En Canadá pesa mucho lo que es empresas de oil and gas, minería, de oro, por la naturaleza del país, bancos y todo esto. Entonces, cuando eso va bien, o ha subido mucho, la gente de empresas small caps o tal, retira mucho el dinero y va ahí. Y luego, cuando esto lo ha hecho bien y empieza a comportarse mal, pues vuelve aquí. Y ahora después es en esa fase en la que se está. Esto se nota menos en compañías grandes con liquidez por el efecto de la indexación y todo esto, tipo Constellation, pues una empresa tecnológica que no está tan de moda ahora, pero que no ha bajado. O Boyd Group, o las grandes, así de este estilo. Y luego ya te vas a cosas, nosotros, por ejemplo, yo lo digo por experiencia, en el fondo GDI, pues dices, si es que va a hacer EBITDA máximo histórico, va bien el negocio y está lejos de máximos. Savaria o Easy también. Y esto son empresas invertibles para nosotros. Pero es que luego, si te vas por debajo de esto, la escabechina es mucho peor. O sea, es terrible lo de la liquidez, el miedo de la gente por invertir. Y son empresas que son casi de inversores retail o fondos muy pequeños. Entonces, el otro día veíamos Sangoma, que dices, bueno, sí, vale, ha publicado resultados malos, pero es que la tumbaron un 30 o un 40%. O sea, están a valoraciones de 3 veces EBITDA. Esto en el mercado privado valdría 6, 8 o 10 mínimo. Y además lo estoy escuchando de mucha gente. Dice, es la primera vez que en muchos años, quizás desde 2012, 10, cuando estaba todo muy barato realmente, no están teniendo valoraciones más altas las compañías cotizadas que las privadas. O sea, tú te miras el mismo negocio privado y cotizan o te les quieren vender a private equities a 8 o 10 veces EBITDA. Y les tienes los mismos cotizando en bolsa a 3, a 5 o a 6 veces EBITDA. Cuando que no tiene sentido, porque un negocio cotizado primero tienes la ventaja de la liquidez y segundo del tamaño. Antes suelen ser negocios más establecidos, con más historia, suele haber más supervisión, porque está regulado y tal. Entonces,
O Ready as Red, la compañía esta que mencioné alguna vez que reciclaba papel y hacía un negocio interesante que no es muy cíclico y que está también pues, a 3 veces EBITDA, un negocio creciendo al 15% anual, con baja ciclicidad, baja deuda, insiders alineados, y que dices que es que hace nada, hace 4 o 5 años estaba cotizando a múltiplos más altos. Tenéis esto, por ejemplo, Titanium. Hay muchas compañías de ese tamaño en Canadá, de menos de 300, 400 millones, más o menos ese nivel. Si leéis, por ejemplo, las cartas de Donville, de Jason Donville, que tiene algunas de ellas, también lo explicaba ahí, o lo menciona algunas de ellas que tiene y lo podéis ver las valoraciones y demás. ¿De acuerdo? Esto es un poco la historia de la compañía. Y esto no está contando aquí 2022, que ha pasado de facturar 400 a 500, pero bueno, ha tenido un crecimiento del 28%. Contando la dilución es algo menos, es un 20%. Y en EBITDA, quitando la dilución, es un 15% de crecimiento, una cosa así. ¿Vale? La empresa, ¿qué pasa? Que al ser muy pequeña al principio, pues tenía que diluir porque no te daban deuda o leases en buenos términos. Es la típica historia de muchas de estas compañías que se van a cotizar en una fase temprana porque, de nuevo, es una empresa de Canadá, no existe el mismo ecosistema que hay de financiación de pequeñas compañías en Estados Unidos. Entonces, en este gráfico se ve bastante bien por qué la compañía ha bajado. Enterprise Value EBITDA, que es de las mejores métricas para hablar en este sector, salía a cotizar a 9. Sí que es cierto, cuando te la sacan a cotizar, pues te la venden bien la historia y salen un poco más caras, pues siempre hay que tener cuidado. Pero las valoraciones privadas de este sector, cuando Transforce, por ejemplo, compra algo y tal, empresas muy pequeñas, pues dice, oye, un buen deal es que me la vendan a 4 o 5 veces EBITDA. Si es una empresa un poco más grande y te podemos pagar 6, y aún así me sale bien. La propia Transforce, de forma histórica, ha cotizado a 7 veces. ¿Vale? XPO también suele cotizar de forma histórica a 7, 8. Entonces, ha ido bajando la cotización, que es que ahora está en 3 y algo. Quizás algo menos, porque esto no está del todo bien calculado, yo pienso. El anterior mercado bajista que hubo fue aquí a final del 2018, que alcanzó un suelo de valoración de 4,5. Pero que esto al final suele ser la historia del pez más grande se come al pequeño. ¿Vale? Y Titanium está comprando empresas más pequeñas, pero empresas más grandes también pueden estar interesadas. Ojo, yo no tengo información de que eso vaya a suceder así, pero que las transacciones privadas os dan una idea. Obviamente es un sector que rara vez cotiza por encima de 10 veces EBITDA. Salvo que fuera puramente asset light, tipo Landstar, esta sí, sigue cotiza 10 veces, 11, 12 a veces, pues obviamente porque la conversión de EBITDA a free cash flow es elevada. Entonces, fijaros que incluso en lo peor de la pandemia, antes de que saliera la vacuna, estaba en el mercado muy barato, en septiembre del 2020, esto estaba a 6 veces EBITDA. Y se puede ver perfectamente como a partir de final del año pasado, sobre todo este año, la compresión ha sido tremenda. También es verdad que se ha impuesto la narrativa de que, no, va a haber recesión, punto número 1, y no, las empresas de transporte están ganando más dinero del que debían. Vale, pues eso, cuando analicéis una compañía, es un dato que tendréis que preguntaros o tratar de buscar la información y no suele ser muy complejo para tratar de evaluar cómo es ese riesgo de grande. Entonces, no sé qué demonios pinta aquí esta tabla, si os soy sincero, porque la hice hace unos días y no sé qué es lo que quería mostrar con ello. Creo que el número de acciones, ¿vale? Que había 31 millones de acciones y ahora hay 44. Sí, han diluido un 50%, pero claro, estamos hablando de una compañía que ha crecido el beneficio operativo antes de impuestos de 3, 4 millones a 20 y pico, ¿vale? Entonces, la oportunidad que tienen por delante de crecimiento es importante. Ellos quieren construir la siguiente empresa de $1 billón. Simplemente con ese crecimiento orgánico que potencialmente tiene Estados Unidos ya lo lograrían, pero también pueden hacer adquisiciones y demás. ¿Vale? Entonces, no dan una fecha exacta para eso. Supongo que ellos su estimación en los próximos 5 años suelen ser estos planes. ¿Vale? Pocas empresas aquí te den objetivos que digan, no, a 10 años. Suelen ser a 5 como máximo. Entonces, yo me gustaría asumir que es a 5 años. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis historias de éxito, como lo que os decía de XPO Logistics, y eso que ha hecho un spin-off, que sumándole el spin-off sería mucho mayor rendimiento, pues en 10 años ha multiplicado por 18 veces. Antes esto no cuenta, porque era una compañía vacía, básicamente era un cascarón vacío, antes de que tomara el control este señor. Transforce, en el año 2001, si veis los estados financieros, era una empresa de tamaño de Titanium, que facturaba 100 millones. Bueno, Titanium como cuando salía a cotizar. En 2005, quizás, por aquí, Transforce facturaba 500 millones, como Titanium ahora. Transforce ahora está facturando 5 billones. Pero que esto es como una gota en el océano. O sea, dentro del mercado de 1.000 billions, pues es el 0,5%. Y aún así es una compañía porque se multiplica en bolsa por 60 veces. Pues nos damos una idea. Solo que pues sube, cuando la gente entra miedo tiene un tipo bajista, luego de repente pues es como en bolsa. Es difícil prever semejante revalorización porque esto estaba barata por aquí en estas fechas, lo que os digo yo, creo que con Truvale pues compró por aquí, cuando subió un poco vendimos, nos pesamos los genios y luego ya veis lo que ha hecho. Pero hay veces lo que os digo, es el efecto olla de presión que parece que no ocurre nada y algo está luego tan ridículamente barato que empieza a subir de forma vertical y no hay mejor publicidad para una acción que eso. Y entonces atraen nuevos compradores y tal. Es curioso porque todavía no está, digamos, fuera de madre esto. Está a lo mejor de beneficios futuros de 12 veces beneficios, más o menos. Y si hay una recesión, a lo mejor algo más cara. Pero recuerda la recesión. O sea, es que en este sector pues dura un año o 2, luego recuperan beneficios y ya está. Si vemos los insiders, hay un grupo que puso el capital inicial que es ZCN Group, que tiene el 30% de las acciones. El CEO tiene un 7%, que no está mal. Son 7 millones, una cosa así. Y luego hay pues fondos, retails, empleados y tal, que tienen un 60%, pero digamos que es una diferenciación importante. El fundador de ZCN es Vic DeCen, que es un billonario histórico de Canadá, pues con mucho patrimonio, el típico holding, pues que tiene inversiones ya en muchas compañías, pero es alguien que se está jugando su dinero, en definitiva. ¿Vale? El CEO tiene una buena paga,
Tampoco tiene una compensación, podéis ver aquí, total, pues de unos 300, 400 mil dólares. Luego hay otra tabla separada que tiene algo de stock options y tal, pero bueno, que no es mucho comparado con los 7 millones que tiene ahora mismo en acciones. Otro dato interesante, lo que os digo siempre de pues, evaluar el hacer de la directiva, es que ahora que han bajado las acciones, pues oye, han hecho una oferta para recomprar el 5%. Lo tienen difícil por la poca liquidez. También hablan de que pueden hacer compras por bloques. Hay veces que alguien quiere salir y tal. Lo que pasa es que el límite diario que pueden comprar en el mercado abierto es solo de 8.000 acciones, que es como 16 mil dólares. O sea, no es nada. Porque literalmente no hay liquidez. Yo me acuerdo de mirar en el pasado Titanium, a lo mejor tiene una liquidez diaria de 200.000 acciones, 300.000, porque hay bastante flotantes, un 60%, pero es que hoy en día no hay nada. Hay, no sé, 20.000, 30.000 acciones al día, o 40.000 de media. Por eso pueden comprar el 20% del volumen, que es 8.000. Sin embargo, cuando la acción subió mucho el año pasado, que se disparó a 4.30 o 4.50, pues ¿qué hicieron ahí? Oye, y aún así tampoco estaba muy alto en múltiplos, si veis por aquí, que os lo he puesto antes. El año pasado, a principios de año, llegó a estar a 7 veces y media, pues emitieron algo de acciones para hacer una adquisición bastante buena y que yo creo que les ha dado buen resultado. Pues bueno, está bien. Oye, emito acciones cuando están altas y si están baratas intento recomprar. En el conference call, si los leéis, hay varias veces que los analistas comentan que dicen, oye, me gusta que sois bastante humildes y conservadores y que siempre entregáis más de lo que prometéis. Luego le pregunta acerca pues, de cómo ven la recesión, si puede haber, cuánto le pueden bajar los ingresos, una recesión se verá en 2008, un 10%, una cosa así. ¿Vale? Pero bueno, que lo que nos viene a decir la directiva es que la gente que sigue el día de la compañía, estos analistas, que ya os digo que los precios objetivos yo tampoco tienes que mirar mucho, incluso hay ciertas estimaciones, pero conocen o van viendo si lo que van prometiendo lo van presentando o no. Y ahora vamos a ver de estos dos puntos el primero. Oye, ¿qué pasa si baja el precio de los transportes? Aquí hay una gráfica bastante interesante de esta compañía de Load Link, que he puesto aquí, que muestra en el año 2022, que es la línea morada, cómo el índice de precios está muy alto, llegó a tocar pico en marzo en 800 y vemos cómo ha bajado hasta junio muchísimo. De hecho, la compañía ya presenta resultados en el Q3, ¿vale? Y en el Q3 esto ha hecho tal que así ha seguido bajando. Puede que siga bajando algo más hasta final de año, pero digamos que el Q3 se parece ya bastante al nivel que había en años como 2018. 2018 fue bastante bueno, es la línea negra que os pongo aquí, que fue por ese efecto del ELD que se introdujo en Estados Unidos. Y años débiles, como 2019, prácticamente a final de este año las tarifas ya, además que veis un montón de información que os he enseñado yo también en YouTube y demás, de cómo los costes de transporte han colapsado. Y digamos que los márgenes EBITDA que tendrán en el tercer trimestre, sobre todo ahora el cuarto, pero un poco ya han venido a decir lo que esperan presentar, pues pueden ser un poco representativos de lo que se puede esperar, ¿vale? Entonces vemos aquí como hubo un pico de demanda de transporte, esto es en Canadá, pero bueno, al final todo esto fue lo que provocó la inflación. El año pasado, toda esta subida aquí de abastecimientos es el efecto látigo que comentaba Michael Burry. La gente entró en pánico porque pensaban que no había fin a la demanda, todo el mundo empezó a encargar bienes y productos, entonces todo esto se tiene que transportar. Pues hubo un pico de demanda que coincidió con este pico en los precios del transporte, que eran prácticamente el triple, al menos del transporte por carretera, de lo habitual. ¿Qué pasa? Que ahora es el efecto látigo opuesto total, de bajada, y esto es de junio, ahora esto habrá seguido bajando, por todas las noticias que ha habido de los inventarios y demás, con lo cual es ya un entorno más realista y, bueno, veremos a ver cuándo publican resultados. También podéis ir siguiendo el sector. Si no presenta Titanium, pues, ¿qué hemos dicho en el curso? Pues seguid Transforce, Knight, y te van actualizando y todas las compañías pues van hablando de esa parte. El sector va a crecer al 2,6 anual, es un sector maduro, pero esto es interesante porque los resultados del Q3 del EBITDA pues ya nos ponen un indicativo de los márgenes y cómo puede evolucionar a nivel de ventas, por lo menos para los siguientes 12 meses. ¿Vale? Tenéis aquí datos, esto lo encontré en esta web, en PCI Business Capital, acerca de el coste de los fletes, de los transportes por diferentes. Tenéis aquí transporte por furgoneta, flatbed, creo que son estos camiones que van abiertos, que llevan encima, pues yo qué sé, una viga de acero o cosas así. Y esto año sobre año, la mayoría, sobre todo el spot market load, pues ha bajado ya un 50% en octubre. Entonces, pues bueno, ya se está normalizando un poco el entorno. Entonces, ¿esto cómo lo cuadramos un poco con la compañía? ¿Vale? Hay varios puntos. Si miramos los primeros 9 meses del año, la empresa ha facturado 385 millones. ¿Vale? Y la parte de logística, vemos que ha aumentado al mismo ritmo, señalo ahí, a un 37% los ingresos, que es lo mismo que ha aumentado casi toda la compañía. O sea, crece el ritmo de la compañía. Sin embargo, la parte de logística, lo que es el EBITDA, no los revenues, el EBITDA, pone aquí que ha aumentado un 70% en el año. Los negocios de logística, como CH Robinson, Expeditos, ¿os acordáis? Los que hacen intermediarios, o como Landstar, que no poseen el transporte, te beneficias mucho, porque tú no asumes el coste adicional de la inflación, pero sí que te has beneficiado de lo que han subido los costes de transporte, con lo cual el segmento de logística les benefició muchísimo y se puede ver en ese incremento. Y por eso el margen EBITDA más alto. Sin embargo, la parte del transporte puro y duro, por carretera, el EBITDA aumentó en los primeros 9 meses del año un 20%, que es incluso menos que los ingresos. O sea, porque el total de la empresa es la media. Entonces, gran parte ha venido por el segmento de logística. El de carretera no se ha beneficiado tanto, porque claro, sí, te sube el coste de los fletes, pero habéis visto noticias en Estados Unidos de camioneros que les pagan $100.000 al año porque no había, y eso ha generado inflación. La gasolina,
el coste del, yo qué sé, las ruedas se gastan, pues tienes que poner nuevas y son bastante más caras por la inflación, pues todo eso les perjudica en cierta medida, ¿vale? Entonces, previamente, porque además esto también es de compañías conservadoras, cuando dan guidance, no lo repiten, lo mencionan en algún momento, pero ya está, a veces no lo machacan. Ojo que si lo hacen tampoco es que sea una bandera roja. Entonces dijeron, oye, vamos a facturar entre 4,60 y 4,80 en el año. Y en el último conference call, si le leéis, en el del Q3, les dicen, oye, ¿cómo vais con el objetivo para este año? Y dicen, bueno, lo superaremos. Eso quiere decir que harán 500 millones, yo creo, de ventas, más o menos. Entonces, si los primeros 9 meses del año han hecho 3,85, eso quiere decir que el cuarto trimestre van a hacer unos 120 millones de ventas. Y esto ya, el cuarto trimestre, incluye seguramente costes de transporte muy deprimidos o en la media del mercado, ya habiéndose pasado toda la euforia del año pasado a finales y principios de este año. Entonces, eso si lo analizamos, hay un poco de estacionalidad, sí que es verdad, ¿vale? Porque el Q3 suele ser bueno para las empresas se aprovisionan para el cuarto trimestre, que es las navidades y todo esto. Pero bueno, podríamos suponer 480 millones de ventas normalizados o a lo mejor 440, en ese rango, no falta que sea exacto, ¿vale? Y luego está el objetivo de margen del EBITDA del 12%. ¿De dónde sacamos esto? ¿Vale? La empresa tiene dos segmentos. Primero está el del track load y hay una parte, si os leéis las transcripts, por eso os digo que son bastante interesantes, yo lo he hecho aquí por vosotros, y eso que no tengo las acciones, pero para que veáis un poco dónde se hace, les preguntan de, bueno, ¿qué márgenes puedes tener en la parte de transporte? Y dicen, bueno, sí, hemos tenido márgenes altos este trimestre, tal, pero dice, históricamente hemos estado con un margen EBITDA en ese segmento del 16 o el 17, pero con un poco de escala y demás, como está logrando ahora, podemos tener el 18 o el 19, que tampoco es mucho la diferencia. Entonces, habría que hacer el 42% de la empresa, que es 0,42 por 18, y luego el otro 0,58, que sea la parte logística, por el objetivo de margen que nos den, que lo veremos ahora. Se suma los dos y eso te da el margen objetivo medio para que puedas hacer un modelado de la empresa. La parte logística, hay otra parte, la otra lo podría haber traducido, pero bueno, si no podéis ir a TKR y traducirlo. Hemos hablado de tener un margen EBITDA del 9% de la parte logística. ¿Por qué el margen aquí es más bajo? Porque luego el gasto en CAPEX es ridículo en logística, o sea, es casi cero, mientras que el gasto en CAPEX, por eso el EBITDA es más alto en la parte del track load. ¿Vale? Entonces, él explica que como el mercado ha estado estrecho, había todo este tema de inflación, porque recordad que aquí tus costes no aumentan, pero la facturación sí que aumenta mucho, porque cobras un porcentaje sobre esos niveles que hemos visto elevados de tasas de transporte. Entonces dice, de esta forma pudimos tener un 11%, pero a largo plazo el objetivo es del 9%, y más o menos han estado así estos años, un 8%, una cosa así. ¿Vale? Lo podéis ver en un gráfico que os he puesto aquí antes, que os puede ser de utilidad y lo podéis ver a lo largo del tiempo. Aquí salen los márgenes de track y de logistics. Por ejemplo, el año 2018 el track les fue muy bien, porque si veis, facturaron 113 y el EBITDA fue 18. O al año siguiente, la parte de logística facturaron 60 y en ese año pues fue mala. ¿Vale? Fue solo de un margen del 5% de EBITDA. Y el margen del track fue de un 16, más o menos, pero porque tienen menos escala. Estamos hablando de una escala de 200 millones, ahora ya tienen 500, pues tiende a ir mejorando. El sector de la logística fue bueno, o relativamente bueno en 2018, por ese estrechamiento del mercado que hubo provocado por la regulación, ¿vale? Y bueno, eso es un poco la parte del estudio de los márgenes. Y ojo, esto es lo que me preguntáis siempre, o sea, que me decís, ¿y cómo te has enterado de que hay que hacer esto? Es lo que os digo siempre en el curso de que tenéis que aprender a ser autosuficientes. En el momento que yo me leo el último conference call o los dos últimos, que ya os digo que no es mucho trabajo, para partir de la compañía, si es que la parte de la introducción ni me la leo, porque suele ser prescrita y no hay mucho interesante si es mirar a la compañía. Pero la parte de preguntas os lleva a leerla 20 minutos o 30 y empecéis a ver cosas y veis que un analista le dice, oye, el margen de esta división y esta. Pues tú ya puedes deducir que eso parece importante, pues sacas que dices, oye, pues a lo mejor me puede ser de utilidad para modelar esto. O si los analistas le están preguntando sobre la subida de las tasas de transporte, pues dirás, oye, esto es importante, voy a ver qué dice la empresa, qué dicen otras compañías, cómo está. Puedes ir a TKR y ver, yo qué sé, a Knight, cómo le han mejorado los márgenes, o a CH Robinson, si es de logística y demás. ¿Vale? Entonces aquí tenéis, me he bajado de las diapositivas de Transforce de el EBITDA ajustado que hacían. Entonces, por ejemplo, en la parte de track load, porque además Transforce te lo da separado por segmentos, track load, porque luego también te da el LTL que no hace titanio. Entonces, por ejemplo, en 2019, un año más o menos normal para la industria. Bueno, o débil se puede considerar. Con 1.000 millones de facturación, hicieron un EBITDA de 170. Ojo, es el EBITDA menos el CAPEX de mantenimiento. Esto, a lo mejor sin CAPEX de mantenimiento es 200 millones, es un margen del 20%. Entonces, bueno, pues parece razonable esos objetivos que te dan, de decir, oye, queremos hacer un 18 y ahora estamos haciendo un 16 o algo así. Bueno, este año es más bien ya un 17. Entonces, pues bueno, están ahí, más o menos. Transforce te da incluso las líneas, el beneficio en la parte de Canadá. Y vemos que es algo similar. En 2019 hicieron 220 millones y un EBITDA 38, que sumándole el CAPEX, seguro que esto subiría a 44, 45, pues es el 20%. ¿Vale? Y luego está la parte logística, que Transforce también tiene una parte, afortunadamente. Es más grande el negocio, obviamente. Esto se está facturando a 200 millones, esto en 2019 Transforce era de 740. Pero vemos un EBITDA, y aquí el EBITDA es puro, aunque le quiten el CAPEX ellos, pero como es muy poco, es casi puro, pues vemos que es un margen del 11%. ¿Vale? Y vemos que, por ejemplo, este año ha sido también del
10,5%, 11%. Entonces, parece razonable que un margen que estiman ellos en esta línea de negocio del 9, que históricamente le han tenido márgenes del 6, el 7, pues a mí que dan un poco de escala y eso pues es más o menos factible. Si un competidor con mucha más escala está haciendo el 11, pues bueno, se va progresando ahí a ese nivel. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa en las crisis, no? Porque esta compañía no cotizaba en una crisis. Bueno, está la del COVID, pero no es una crisis normal. Pero sí que hay otras compañías que estaban en esa crisis del 2008, donde hubo un descenso de bienes producidos, industriales, de venta minorista y demás. Pues tenéis el caso de Knight. El año 2009 vemos que decreció un 15%. Y el EBITDA, como lo gestionaron bastante bien, fijaros que sorprendentemente no bajó tanto, ¿vale? Lo hizo bastante bien. Y al año siguiente ya prácticamente había recuperado todo, a nivel de EBITDA o los 2 años siguientes. Entonces vemos que para estas compañías, si están bien gestionadas y demás, no es el fin del mundo. Esto es dentro de Knight. También podéis ver lo que os decía de cómo manejan el CAPEX en las crisis. Si veis aquí, antes de la crisis estaban invirtiendo 175 millones y vendían camiones por 47. Este es un concepto importante también en las empresas de logística. Lo que se llama el concepto del CAPEX neto. Net CAPEX. Esto no es habitual en muchas compañías. Pero aquí tiene toda la lógica, porque estas empresas normalmente compran camiones, les tienen 6, 7 años y luego les venden y algo te dan. Entonces siempre hay que calcular el CAPEX neto del camión que compras por el que vendes, ¿no? Porque no es de lógica. Entonces por eso siempre vais a ver que tienen ingresos por venta de activos. De hecho, si veis antes lo que os enseñaba de Knight, perdón, de TFI, hablan de Net Capital Expenditures, ¿vale? Siempre vais a ver que se habla de esa forma en el sector o algunas compañías. Entonces, lo que hacen aquí, en la crisis, veis que bajó mucho el CAPEX. Dicen, oye, este año está así la cosa, aguanto los camiones, vendo menos, y veis que el CAPEX pues, baja bastante, desde 170 a 90, casi a la mitad, y así no tienen pues, problemas de flujo de efectivo y demás, para que pues, los acreedores no se pongan nerviosos. Landstar. Este es curioso, pero fijaros el caso de que descendió más los ingresos por el modelo de negocio Asset Light. Las empresas, la parte de logística, es curioso que cuando se estrecha el mercado y suben mucho las tarifas, lo que os he dicho, como cobran un porcentaje sobre transporte, pues ganan mucho dinero. Y eso es lo que pasaba en 2007, incluso parte del 2008. Y luego la bolsa bajó realmente cuando bajó en 2008, pero porque anticipaba ya la crisis del 2009. Y luego veis que en el negocio real en 2009 fue cuando se produjo la crisis, pero si veis el precio de cotización de Landstar, es cuando rebotó en bolsa. Y pues podéis ver aquí como el EBITDA incluso le bajó más, a pesar de que tiene costes variables. Esto es bastante sorprendente. O si miráis CH Robinson o alguna de estas, ¿vale? Y aquí no se da lo mismo. Estas son las cuentas de Landstar y veis que el CAPEX es ridículo. Para un nivel de EBITDA casi igual que el que tenía Knight, veis que Knight aquí tendría un CAPEX neto de unos normalizado de 100 millones al año, pues Landstar tiene, es anecdótico, son como 10 millones de media al año. Puede que tenga algún pico y demás, pero es muy, muy poco. La propia TFI pasó algo similar. Al tener más componente de ingresos de Canadá, se sintió a lo mejor la crisis antes, supongo, en 2008, y le bajaron las ventas un 12. Aquí tiene un componente de transporte muy alto, de logística no tiene tanto, y los márgenes, fijaros que aún así se mantuvieron bastante bien. O sea, antes de la crisis hacían un 12, un 13 de EBITDA, tenía menos escala, y luego la crisis tampoco es que se sintiera mucho. O sea, en 2006 hacía 200 millones de EBITDA, la crisis hizo 200 y luego enseguida te pasa a 320. Porque lo que pueden hacer estas empresas en la crisis es o recomprar muchas acciones o comprar muchos rivales fallidos que les da ese pulmón de... Porque aunque se recupere en bolsa la cotización, muchas empresas privadas siguen muy baratas en 2010, 11 y eso les ayudó mucho. Y podría calificarse pues, como la típica empresa cíclica pero de crecimiento. Y con el CAPEX hicieron lo mismo. Veis aquí que se reduce de un nivel de 130 millones a 60. También el concepto de CAPEX neto, ¿vale? También tiene esa venta de activos. Y por supuesto veis aquí que van haciendo adquisiciones, a lo mejor algo menos, porque tienen algo de deuda en el balance y eso te limita un poco, pero fijaos luego cómo se pusieron las botas aquí, cómo aumenta mucho el nivel de adquisiciones en 2011, que aún así todavía había activos pues, bastante baratos. Respecto a Titanium, la parte de cómo se puede comportar la crisis, pues un poco la hemos visto. Podéis ver incluso cómo se comportó en la COVID, que eso sí que hay datos, en relación a los rivales, para ver si los datos de los rivales también los puedes extrapolar a lo que sería Titanium en un eventual 2008, ¿vale? Y son similares. Entonces, tiene una deuda neta de 82 millones. Esta deuda neta, yo creo que no le resta la caja, la forma que lo calcula la empresa, ¿vale? Pero bueno, aunque le reste la caja, pues es una diferencia entre 60 y 80 millones, con 55 millones de EBITDA o 60 millones de EBITDA va a hacer este año, pues un ratio de una vez y media. Y es un nivel bastante bajo. Si vierais, por ejemplo, yo qué sé, niveles de 3 veces EBITDA, es peligrosillo. XPO en un cierto momento tuvo esos niveles altos y por eso la crisis del 2016 bajó mucho en bolsa. Lo bueno de esta deuda es que no pagan mucho por ella porque están respaldadas normalmente por cosas tangibles que le gustan a los bancos, como un camión, un almacén, y son cosas que tienen fácil salida. No es como si dices, no, yo estoy respaldando deuda con inventario de Gap, que son camisetas. Y dices, bueno, como decía Peter Lynch, si las camisetas se pasan de moda y no te las quiere comprar nadie, van al vertedero más cercano y no vale nada. Y está respaldada esa deuda por nada. Pero esto sí, porque son camiones, eso siempre hay mercado para ello. O un almacén, pues siempre hay mercado para ello. O se le puede asignar fácilmente un valor. Entonces, bueno, tienen también esa ventaja. Si hablamos del CAPEX del negocio, lo vamos a ver en el modelo.
Esto es el estado de cash flows de la compañía. Entonces, vemos que tenemos la depreciación y amortización típica de 20 millones y también os he señalado la venta de activos. Que aparezca en negativo quiere decir que están vendiendo los camiones por encima de lo que los tienen registrado de valor en libros, lo cual indica una contabilidad conservadora. Y veis que normalmente en casi todos los años de Titanium sucede eso, que se venden por un poco más de lo que los tienen depreciados, ¿vale? Por ahí te pueden venir si te están engañando un poco, ¿no?, con las cuentas para engordar el beneficio, ¿no? Pero bueno, es razonable, ¿vale? Si nos vamos al estado de cash flow de inversiones, vemos, por un lado, que la compañía invierte algo en activos, acquisition of property and equipment, pero es siempre muy poco. ¿Por qué? Porque Titanium, como otras muchas compañías, el principal coste en la línea de transporte, la de logística no, porque apenas hay CAPEX, en la de transporte es el camión. Hoy en día es como cuando te vas a comprar un coche, que el concesionario, si te vas a comprar un BMW, un Audi, lo que sea, pues te ofrece un lease, o un renting, que no pagas incluso nada y simplemente pagas un alquiler que te comprometes a 5 años. Y si sigues pagando X años o tal, pues luego incluso el coche es tuyo. Pues esto es lo mismo. El camión llega a los 5, a los 6, a los 7 o a los 8 años es suyo y ya tienes propiedad. ¿Qué pasa? Cuando llegas no lo siguen explotando, lo venden. Por eso aparece aquí lo de proceeds, de venta de activos. Y veis que siempre pues, suele ser, en 2020 fueron 2,6 millones, este año es un poco más alto, 4,1. Porque también lo que hacen es decir, oye, comprar una compañía que tenía muchos camiones en propiedad y para optimizar esa adquisición, pues dijeron, oye, estos camiones les podemos vender y comprar nuevos que consumen menos, nos dan menores costes, pero alquilados. Entonces la compañía alquila bastante y te lo dan en buenos términos por esas ventajas. Es como cuando, pues eso, el símil de los automóviles, pero a lo grande y con mejores precios. Incluso el interés de la deuda comparado con el interés del lease es bastante similar, ¿vale? Por eso muchas compañías lo usan esto. Entonces, ¿qué pasa? Que estos camiones luego a su vez les subalquilan a estos emprendedores o autónomos que quieren trabajar con la marca. Entonces, por eso veis aquí que tiene ingresos por lease receivables. Que esto lo vimos, por ejemplo, ¿dónde salió? En el caso de Domino's, creo recordar que lo vimos, que salió, ¿vale? Y ves que casi todos los años es bastante lineal, son unos 2 millones al año. Sin embargo, la compañía tiene que pagar alquileres. ¿Dónde va todo eso? Aquí abajo, en la línea de lease liabilities. Y vemos que ha saltado bastante. Este año acabará siendo también 15 o 16 millones. Cuando rellenemos el pago de leases en la tabla, hay que calcular el pago de leases neto, ¿vale? Que serían 15 millones menos 2, neto es 13. Este año igual son 15 o 14. Veis que ha saltado mucho, de 6 a 15. Y esto es por esa compañía que compraron. ¿Dónde? Pagaron 27 millones, pero este año han vendido camiones por valor de 17 millones, creo, algo así. Esto creo que lo miró Borja, creo que eran 17. Entonces han hecho esa jugada, de decir, oye, vendo esto, me libero capital y yo pago alquileres, que es mi modelo de negocio y ya está. Se puede argumentar si es mejor o peor, pero bueno, es como se modela la empresa. Si escucháis el conference call en el último, mencionan algo del año que viene vamos a tener que hacer frente a 31 millones de CAPEX, que es una cifra grande para una empresa de este nivel. Entonces, no dejan claro, yo creo que son adquisiciones de camiones nuevos, pero en forma de leases para las nuevas bases de crecimiento que están teniendo en Estados Unidos, ¿vale? Habrá que verlo. O no sé si en el conference call lo explicarán, pero bueno, da igual donde vayan, en algún momento pues, aparecerá, a lo mejor aumenta un poco el pago de leases y demás, ¿vale? Entonces esa es un poco la parte ahí más difícil o algo así que puede tener. Aquí está la emisión de acciones del año pasado para hacer la adquisición, ¿de acuerdo? Tenéis aquí el tema de los receivables, donde a esta gente que le hacen estos contratos, creo que le llama, o autónomos externos, les cobra por esos alquileres, además hace algo de beneficio, pues unos entre el 4 al 7% de interés, que es más o menos lo que pagan ellos en forma de interés, por el equipamiento, ¿vale? Y luego tenéis aquí el estado de cash flow de los últimos 9 meses, ¿vale? Entonces, podemos ver que este año han vendido aquí esta partida, lo que os decía, estos 17 millones los primeros 9 meses, supongo que para renovar la flota antigua que tenía la otra empresa. Lo que han hecho es, vendo los camiones antiguos, les saco lo que pueda y por eso dicen que ahora van a invertir, porque así tienes costes más bajos, ¿vale? Y por eso el pago de leases y demás pues les aumenta. Sí que es verdad que aquí el tema de los préstamos y tal pues le sube un poco por esas adquisiciones. Pero lo importante, según han mencionado, pues será de cara al año que entra, al año que viene. Tenéis también el tema de los ingresos por lease recibos, al trimestre, pues al año analizado son 2 millones más o menos, ¿vale? Y esto es el balance, la situación de deuda o caja neta, ¿vale? Tienen caja de sobra, en el caso de que quisieran hacer esas adquisiciones en cash, sin hacer alquileres, con lo cual el pago de alquileres no aumentaría, pero el cash sí que disminuiría. Pues bueno, pues la deuda neta de la compañía, para calcular para el EBITDA, pues podéis ver aquí que son unos 110 millones. Y depende cómo los financien, pues la caja bajará, hombre, en el cuarto trimestre, año que viene generarán free cash flow, obviamente, o los lease liabilities aumentarán pues en 20 o 30 millones, pues una cosa u otra, pero bueno, puedes poner una deuda neta a lo mejor de 80 millones, porque también algo de caja en el año que viene, 25 o 30 millones, ¿vale? Ventajas competitivas, como decíamos antes, pues no son especialmente grandes, que el mercado esté fragmentado y que puedan crecer con esa plataforma de crecimiento es bueno. El equipo gestor también ha ido bien, que estén alineados y tal. Los costes operativos que tienen son bastante buenos, teniendo en cuenta la escala. A medida que ganan escala, pues se va expandiendo el margen, que es un punto positivo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿vale? Tengo que tomar un poquito de agua y así ahora vemos el Excel, que tiene algún punto así más complicado o diferente, que es por resulta interesante, y luego sí que hago tiempo para dudas y demás, pero ya os digo, vamos a estar 5 o 10 minutos de descanso y os veo ahora enseguida.
Bien, vamos a continuar con lo que os decía del modelo. Podemos hacer 3 posibles escenarios, ¿vale? Lo he puesto aquí conservador, que viene siendo un 15%, que estaría un poco en línea con ese objetivo que ellos tienen de 1 billón en ventas, con márgenes del 12% de EBITDA, o el 11% más o menos, podéis modelar. ¿Y qué pasa? Que dices, bueno, Transport, incluso con ese tamaño de 1 billón, cotizaba normalmente a 6 veces EBITDA, 7 por la negativa, por cómo es el sector, porque la gente lo ve como cíclico, y a pesar de que sean acciones, pues eso, que se han multiplicado por 50, 30 veces y demás, pero es lo que suele ser lo habitual en el sector. Cuando ha habido adquisiciones y demás por parte de empresas o private equity privado de empresas similares, pues han sido 6, 7 veces. Si la empresa crece a un 20, que es optimista, pues a lo mejor un poco más, 7 veces EBITDA, que equivaldría a un free cash flow de 15 veces, pero aún así es muy optimista esto viéndolo. A lo mejor podemos poner 13, una cosa así. Y negativo es que crezca muy poco, un 6, con fusiones de adquisiciones, ahí incluso le sobraría dinero para crecer. A este ritmo podría reducir deuda y un múltiplo pues muy bajo. Aún así, yo creo que 5 veces EBITDA, sí, es algo que hubiera ahorrado la empresa. Esto siempre, cuando hacéis, bueno, he estado todo cualquier otra compañía en análisis, pero yo pienso que siempre puede haber cisnes negros, por eso diversificáis y demás. 4,5, ¿vale? Y bueno, vamos a ver por aquí, está el modelo. También me ha comentado Borja en el descanso que el tema del CAPEX y de estos gastos de alquiler, de transportes y tal, que estaban en la nota 21, creo que me ha dicho, y que los meten pues como un coste de alquiler, pues igual que pone el coste de la luz y demás. Entonces, bueno, pues está bien que lo simplifiquen y que lo pongan sencillo, sin mucha dificultad. Entonces está el histórico de la empresa, hasta ahí no hay mucha dificultad, y se puede ver el margen EBITDA como bajó en el 2021 y algo del 20, tema COVID y tal, y como este año pues seguramente ha sido más alto. Lo que pasa es que no se expande mucho el margen, sino las ventas, por lo que subieron por ese efecto del aumento de los costes de transporte. Tenéis la dilución de acciones, que ha diluido un par de veces para hacer 2 adquisiciones grandes. De normal no tienen política de diluir. Y esto sí que es habitual en muchas compañías, que hay gente que cuando les vende la empresa les dice, oye, pues yo me quiero seguir beneficiando de Titanium y, oye, pues si me pagas en acciones, pues a veces es la fórmula que usan. Pero vamos, que para crecer al 15%, si modeláis aquí, no tiene que hacer ninguna heroicidad, o sea, a la hora de emitir acciones nuevas ni nada. Estos años atrás ha crecido mucho. Estamos hablando de que en 5 años pues ha multiplicado por 3 veces, que es casi un crecimiento del 20 de media, más o menos, o 20 y algo, ¿vale? Porque en 2023 aquí está forzado el dato a 4,50, por lo siguiente. Porque si van a bajar los fletes con respecto al último trimestre y podríamos calcular un beneficio, un ingreso trimestral normalizado de 110 millones o 120, pues serían 4,60, 4,50, ¿vale? ¿Qué pasa? Que inherentemente lleva un crecimiento porque está abriendo nuevas bases, alguna adquisición nueva hará y demás. Pues si lo normalizado es 4,40, va a crecer un 15%, que serían 60 millones más o 70, pero vamos a ponerle también que hay una recesión y que lo que ganas por las bases nuevas de crecimiento y tal, pues que se quede en 4,50. Podéis poner 400 si queréis hacer un escenario de recesión más severo y ver qué os sale. De hecho, lo podemos hacer luego. El pago de intereses es un poco lo que es. En este escenario incluso pues, se va reduciendo a medida que va reduciendo el nivel de apalancamiento porque puede crecer a este ritmo con fuentes internas de financiación. Y el margen EBIT le sale más pequeño a la compañía porque ya, lo que os digo, deduce los gastos de alquiler, de los camiones y demás. Aún así, poniéndole un 5, sale un margen EBITDA del 11. La empresa puede, o he explicado, que aspiran a hacer un 12, más o menos con eso que os he puesto antes. Y de hecho, estos años atrás han estado haciendo un 11. No es tampoco descabellado pensar que van a hacer un 11. No hay intereses minoritarios, el número de acciones es el que es, pues tendríais ahí los beneficios por acción y demás. Segunda dificultad, los flujos de caja. Este año obviamente sale aquí muy grande. El CAPEX sale neto, por lo que os he explicado, de que no compran camiones, sino que le hacen lease, al cabo de X años el camión es suyo y si te costó, yo qué sé, un camión de esto puede costar $500,000 o 400.000, pues luego les puedes vender a lo mejor en el mercado de segunda mano por 200, que no lo sé cómo estará, pero pongámosle 200, pues es un buen dinero, pero porque tú ya has pagado cuotas altas y ya es tuyo. Entonces, por eso es de las pocas empresas que sale CAPEX negativo. ¿Qué pasa? Que se va todo en el tema de los leases. Es un lease neto, ¿vale? Esto está neteado de los ingresos que le cobran cuando alquilan camiones a sus autónomos para trabajar para la compañía. El pago de intereses habitual y los impuestos. Aquí veis que el pago de impuestos es un poco más alto de lo habitual, al 32, porque la empresa tiene ciertos gastos que no son deducibles, entonces sobre lo que reportan y tal siempre le suele salir un poquito más alto, ¿vale? Pero bueno, que no es el fin del mundo. Entonces, poniéndole un CAPEX negativo de -3, -4 millones y que los leases vayan creciendo al ritmo que va creciendo la compañía, que aún así, pues la empresa prevé doblar tamaño a 2027 con ese billón de ventas. Pues esto yo creo que es más conservador, es 700, 800 millones, ¿vale? Pues bueno, ahí se va viendo. Retornos del capital tampoco es que sean espectaculares. Veis aquí normalizados es un 12, un 13%. Por eso la empresa, la tasa natural de crecimiento es ese 12, 13, bueno, un 15%. ¿Vale? Pero si quisiera crecer a más del 15, pues tenéis que poner que la deuda o va aumentando o que emite acciones. Por eso lo vamos a hacer luego en el caso más optimista. Pero vamos, que no son retornos que digáis así súper elevados. Y está cotizando a 2,17, ¿vale? Tiene contabilidad en dólar canadiense y cotiza solo en Canadá.
cotizaba en el Venture y hace poco la pasaron al principal, pero aún así, pues la gente tampoco ha hecho mucho caso. La deuda neta ahora son esos 80, bueno, el año la acabará con 70 y pico millones, porque genera algo de free cash flow en el cuarto trimestre, que suele ser bastante positivo. Y podéis ir suponiendo que la empresa reduce deuda. Yo aquí en este escenario del 15% pondría deuda constante, por ese roce que tiene la compañía. Y el pago de intereses, pues también, a lo mejor los 3, 4 millones que paga al año podéis forzar el dato y dejarlo ahí. Tampoco afecta mucho la valoración, ¿vale? Y luego PER, pues estas empresas suelen cotizar de media, PER 10. Si queréis decir, oye, pues sí, le voy a aplicar descuento, porque es ilíquida pequeña, PER 8. Pues dices, bueno, PER 8, yo creo que es conservador, pero puede ser. Y free cash flow lo mismo, 8 veces. Fijaos que la discrepancia de CAGR es muy grande, porque el PER está bastante deprimido. Porque, digamos que el CAPEX neto, si lo calculamos como lo que gasta en alquileres menos el CAPEX, son unos 9 millones. Pero la depreciación y amortización es de 20 y algo. Entonces hay 15 millones de desfase, 12 millones, pero es que más se ve fácil. Que tú ves la depreciación y amortización, por ejemplo, este año va a ser 24 millones y no se ha gastado 24 millones en CAPEX ni en alquileres, solo que te aparecen de las adquisiciones que ha hecho, que ya dijimos que no es un gasto real esas amortizaciones. Con lo cual es una empresa que se evalúa un poco más por free cash flow, ¿vale? Esto pasaba también en Transport y en muchas otras del sector, por eso hay esa divergencia. Si no, pues EBITDA. Lo único en el EBITDA, en la deuda, meterle también la deuda en forma de leases, de alquileres, no solo la deuda financiera, para perjudicar más y que sea más realista la valoración que hagáis. Y en este escenario hemos dicho, pues, 5,5 o 6 veces EBITDA, ¿vale? Entonces, pues sí, salen valores altos, pero el único broker que cubre la acción creo que es Comarch Securities. La acción está a 2 y creo que tiene un precio objetivo de 5,70, una cosa así, ¿vale? Pero bueno, esto siempre es lo que os digo, o sea, son acciones ilíquidas, no quiero que nadie se haga comprar esto, ni que operéis en base a, o sea, que os sirva para aprender un sector nuevo. Yo creo que podéis aprender mucho con este caso práctico, para que cuando os encontréis empresas del sector, por lo menos no suene a indio, que sepáis rangos de valoración, que representan los segmentos, cómo funciona el negocio, qué ciclicidad tiene, cómo se comporta en esa ciclicidad, pues os puede ayudar. Y el EV/EBIT, pues bueno, aquí en este sector no se usa mucho, la verdad, ¿vale? Entonces, en este sector se usa más free cash flow, sobre todo si crecen por adquisición o EV/EBITDA, ¿vale? Podéis hacer lo que os digo, el escenario optimista, que digas, oye, crece al 20, que es casi acabar con ese objetivo de 1 billón, que alcancen el 12% de margen EBITDA, que no es descabellado, que sería ponerle aquí un 6 y eso se traduce en un 12. Aquí se tendrían que endeudar un poco, vamos a poner en pago de intereses cada año un poco más o menos hasta doblar el pago de intereses del actual. Y yo creo que este escenario con deuda lo pueden hacer, pero podéis suponer que aquí, yo que sé, al segundo año hay 47 millones de acciones, luego, yo que sé, 50 y aquí 51, por ejemplo. O 48, vamos a poner que diluye también algo por el camino. Flujos de caja y demás, pues aquí el pago de leases, si la empresa se va a doblar de tamaño, pues esto habría que doblarlo. A 17, 19, 20 y 22 o 23 millones. Y los ingresos que recibe por la venta de activos, pues podéis seguir poniéndolos 0, si queréis luego -1 más adelante, afecta mucho a la valoración. Retorno al capital tampoco cambia mucho. Es curioso que ahora capitaliza 100 millones y tiene el valor de libros de 100 millones, que es como que el mercado le asigna un valor no por el beneficio que produce el negocio, sino por lo que valen los camiones o los almacenes, descontándole la deuda. Y creo que paga algo de dividendo, ¿vale? Recompras de acciones no creo que hagan muchas, incluso de la que he anunciado ahora. Yo creo que a veces lo hacen un poco por si surge la oportunidad, pero si surge adquisiciones, yo supongo que harían adquisiciones. La valoración, a lo mejor lo que os digo, PER de 15 es muy alto por la liquidez, tal, pues podéis poner 12, EBITDA de 7, o sea, razonable. 12 y 7. Obviamente aquí pues sale más alto. Y pues obviamente el escenario optimista. No sé si lo lograrán o no, es el objetivo que tienen. Y en el pasado lo lograron, un poco lo dicen los analistas. Luego podéis hacer el que diga, oye, pues crece solo a un 6, aquí ya no tienen que emitir acciones, incluso podrían recomprar algo. La deuda la podrían reducir casi a 0, el pago de intereses sobre todo, al final del periodo, y que el margen EBIT, como no han mejorado, pues que sigan con el actual, que tienen, 11% y ya está. El gasto en alquileres, pues 15 millones, 15, 16. Bueno, esto tampoco hace falta tocarlo mucho. Esto sigue igual, la deuda aquí ya sí que baja. Si paga, no sé, 10, 15 millones al año, ¿vale? Pues, o 20 millones podré pagar, pues se queda en 40, porque fijaros que en este escenario incluso de free cash flow normalmente hace 30, 25 millones, una cosa así. Aquí el mercado, como lo vería como una empresa aburrida y tal, pues 8 o 7 veces incluso peor. O sea, y en un entorno normal me parece muy, muy bajos, pero bueno. Y de EBITDA, pues 4,5, que fue lo que logró en el mínimo del 2018 y todo esto, ¿vale? Luego podéis decir, oye, voy a hacer un escenario de recesión, que digas, oye, caen un 15% las ventas, incluso aunque la empresa invierta en crecimiento y tal, pues oye, que esto se vaya a 400 ya, 420, un 15% de caída, 410. Y que el margen le baje también otro punto, otros 2 puntos, como le pasó a Transport, que del 5 se vaya al 3, ¿vale? Entonces hay un impacto en el EBITDA bastante grande. O sea, que el EBITDA te pasa de 56. Este año yo creo que harán 60 millones, pero te baja a 37,
¿vale? Y la empresa sigue produciendo flujo de caja, sigue pagando los intereses sin problema, el free cash flow podría ser de 20 millones, habría que ver lo que invierten en CAPEX. Y suponiendo que a futuro no vuelve a crecer, que se quedan escenarios favorables y tal, pues es bueno hacer esos escenarios, que siempre se queda con los márgenes bajos, pase algo. Pensemos que es un margen EBITDA del 9, que no lo ha tenido, bueno, en 2021. Y esto está muy influenciado por la primera mitad de año, por el COVID, que era cuando los conductores estaban todos enfermos, cuando no estaba parada todavía parte de la industria. Y bueno, ahí podría repagar deuda. Para pagar el dividendo es muy poco, o sea, para pagar un 3% de dividendo se tiene que gastar 3 millones al año, de los 20 y pico que genera. Entonces, pues se ve claro cómo poder repagar 20 en deuda o hacer algo con ese dinero. Y que digas, oye, pues múltiplo, yo qué sé, ¿dónde puedo llegar? A PER 5. PER 5 y EBITDA de 3 veces, que está ahora a 3,7. Pues bueno, que se comprima más, o 2,8. ¿Vale? Pues bueno, esos son... Aquí estoy viendo 2,8, 100. Bueno, sí, aquí sí que sale que pierde dinero. ¿Vale? Aquí sale que eventualmente, claro, está a 2, podría bajar un 50% este año de recesión. Luego sí que es verdad que a 3, 5 años sale positivo porque obviamente tiende a crecer algo entre medias y tal. Y el propio pago de deuda, que se va traduciendo en la... Como el ratio EBITDA tiene en cuenta la deuda, veis aquí que va bajando la deuda, pues por eso el valor, el CAGR o el target price, como queréis llamar, se va recuperando muy rápido, de 1 a 2,3. Y eso con suposiciones, yo creo que draconianas, o sea, que no se recupera el margen que te baja mucho, que pues, baja un 15% de una recesión. Esto es una recesión tipo 2008, o sea, no es... En 2001, 2003 investigué estas compañías. No lo he hecho, tengo curiosidad. ¿Podemos ver a Night si cotizaba en 2000? En 2002, 2003, para ver. Esa es una recesión más normal, no tan draconiana. ¿Vale? Entonces ya sabéis que soy aquí un poco friki. Esto no lo he hecho cuando os he hecho las diapositivas, pero lo podemos hacer ahora. Creo que a lo mejor me llevaría un poco de tiempo encontrarlo. No, esto es de la fusión que hicieron con Swift Transportation. ¿Qué otra compañía podría cotizar? Así de estas de transporte antiguas. Creo que está Old Dominion, que también era buena. Por ejemplo, aquí tenéis el informe anual del, a ver si abarca los años, en lo del Select Financial Data, que os suelo enseñar a veces, suele aparecer. Aquí está. Lo que pasa es que por ingresos 100%, bueno, aquí sale una especie de operating income, pero esto es el margen. Fijaos que el margen les bajó un 10%, o sea, pasan a tener margen 5,6 a... Es como si en esta compañía te baja del 5 que hemos puesto al 4,5, un 10% baja el margen, ¿vale? Y las ventas... Lo mejor aquí en este del 2001, porque la crisis fue más del año 2000, se sintió ahí. Aquí os dan incluso datos históricos de cotización. Ah, vaya, aquí está. Fijaros que no decreció esos años, porque estaba viendo aquí este otro dato que tenéis aquí, en 2001 hicieron 500 millones en ventas. Y luego aquí sale esta otra forma que te han de reportarlo, igual hay que cambiar el sistema, porque este es el sistema antiguo de la SEC. Fijaros que en una crisis normal es que ni se notó. O sea, 99, 420, 475, luego en 2001 serían 500 y luego salía 520 millones. O sea, es prácticamente la misma tasa, a lo mejor un poco menos de crecimiento, pero que siguió creciendo. Y el beneficio operativo en 2000 fue de 26 millones. Esto es una empresa similar al tamaño que tiene ahora mismo Titanium. Titanium factura 500 millones y tiene 26 de beneficio operativo. Es un 5% más o menos. ¿Vale? Eso puede servir un poco de referencia. Y fijaos que en esa época hacía de beneficio por acción 1,60, 1,70. Ya tengo curiosidad por ver cómo cotizaba. No sé el mix de negocio, cómo será realmente. Pues aquí porque se ha deslogueado. Supongo que Powell ha dicho algo que no le gusta al mercado. Está viendo que está bajando algo.
Pasa que esta compañía, fijaros que ha dado un 23% anual. Fijaros que aquí os pone que está enfocada en LTL, que sí que es verdad que es de más valor añadido. Ahora ya tiene 10.000 cabezas, o sea, lo que es la parte delantera del tráiler. Luego el tráiler es lo que va enganchado a la cabeza tractora, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por tamaño, Titanium tiene 800, o sea, es como un 92% más pequeño. Esta compañía facturará bastante. Bueno, tiene lógica que facture 12 veces más, porque es 12 veces más grande que Titanium. Y veo que los márgenes son astronómicos, ¿vale? O sea, el LTL es más rentable porque es de más valor añadido, solo que ahora le habrán subido los márgenes por el COVID. Antes del COVID tenía un 25 y Titanium tiene un 16, 17, ¿vale? Pero es por la escala. Yo creo que los analistas le modelan como que eso va a continuar siendo así. Yo tengo mis dudas, o no sé, lo haría. A lo mejor con la escala es verdad que lo que va perdiendo por los fletes, por el coste de los fletes, le va mejorando. Esto en el año 2000, 2001 cotizaba 0,80 y ganaba. No, esto lo que pasa es que hay que ajustarlo por splits, o sea, de lo que ganaba entonces. Pero bueno, que ha subido muchísimo en bolsa. O sea, no sé, es una locura. Ha hecho un 300 bagger. O sea, claro, la empresa en esos años ganaba 20 o pongámosle 30 millones y ahora gana 1.300. O sea, estamos hablando de multiplicar por 40 veces. Solo que entiendo que el múltiplo se habrá expandido bastante. Supongo que será la típica small cap o así. Y claro, ahora la gente, pues fijaros que por estas compañías ya está pagando 16 veces EBITDA. Solo que supongo que es más de valor añadido, tiene el histórico, el pedigrí, supongo que trata bien los accionistas, tampoco la tengo mirada a fondo. Pero podéis hacer esto con varias en esos años, en otras crisis. J.B. Hunt, también esta es una histórica. Lo que pasa es que tiene otros servicios más, como de outsourcing, de logística y demás. Había varias similares a cuando estuvimos viendo. Ryder no. Ryder se dedica a hacer leases, alquila los propios camiones, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso os puede, ya os digo, que a veces son cosas un poco más frikis, pero está bien, te miras, sobre todo los comparables de Knight, aquellos que os sacaban el curso, que ahora no recuerdo. De hecho, Swift era uno de los principales competidores y se han fusionado. Aquí tampoco saca mucho más. Vale, pero sí que hay, o sea, mirando con calma podéis sacar algunos, igual en Market Screener o así. Y ya os digo, eso podría ser un escenario pues, bastante desfavorable, que le baja mucho el EBITDA y luego tarda, casi que no lo recupera, y múltiplos bajos y demás, ¿vale? Aún así, esto tened en cuenta, son compañías, pues, cuando tienes que tener un marco de pensamiento diferente, o sea, es diferente. Un Old Dominion, que lleva no sé cuántos años, ya la gente tiene histórico, y son empresas por porciones muy grandes, con mucha ventaja competitiva dentro del sector, tal, que estas empresas que tienen muy poco historial, que tienen poca liquidez, que el índice del Venture, bueno, que ya no está en el Venture, está en el principal, pero pasa un poco como aquí en el MAP, que las empresas del MAP están menos supervisadas, hay un poco más, es un poco más el salvaje oeste, comparado con las del continuo, las del IBEX y todo esto, ¿vale? Y riesgos, pues ya los podéis imaginar, aquí son sencillos, small cap, liquidez, si va a haber recesión, el entorno del post-COVID, lo que hemos hablado, la estabilización de los márgenes y la expansión geográfica. Estados Unidos, pero bueno, ya está establecido, si es que la mitad de los ingresos de la compañía pues son de esta región, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver algunas de las dudas. Creo que nos vamos a centrar y tenéis dudas ya de esta compañía y luego ya de cara a lo que sería 2023 pues volveremos a tener webinars. Os invito a que veáis también el de Borja, porque él aprovechó, ya que son días diferentes, para estar hablando de todo el tema de los ajustes, de resultados, que muchas veces nos habéis preguntado, pues os estuvo sacando ejemplos y también nos puede resultar interesantes. ¿De acuerdo? Hugo dice GXO, que es empresa de logística. Sí, esto creo que venía de un spin-off de XPO, ¿vale? Creo que viene de ahí. Para los que la queráis ver, por lo que habéis aprendido hoy, pues podéis aplicarlo a estas. Creo que era esta, la de GXO. Porque esta se separa en dos partes. Dijo, oye, la parte de logística se valora más alta que la de Track Global. Que, oye, Titan en un futuro también lo podría hacer. Y para aflorar valor de esa forma. No sé qué tal les habrá ido. Estoy a poco tiempo cotizando. Bueno, un poco más bajo de cómo salió. Esto creo que es la parte Asset Light, ¿vale? Leyendo la descripción. Y la otra parte, la de XPO, se quedó la parte más intensa. Por eso veis aquí que el margen EBITDA es bajo. Es como ese 8% que tiene ahora mismo Titanium, ¿vale? Y esto es un buen negocio, o sea, está... Bueno, a ver, yo creo que se emocionó un poco la gente, porque el año pasado, que eran beneficios de pico de ciclo, ganaba 2,50 normalizado, y eso es razonable, el año que viene seguro que les va a bajar algún beneficio, con mucho lo mantendrán. Fijaros que de 2,50 llegaban a pagar más de 30 veces beneficios de 35, o sea, pues es normal. El riesgo de la bolsa realmente es esto, pagar 40 veces por un negocio que a lo mejor tampoco va a crecer tanto, bueno, no se sabe. Y ahora ya, pues fijaros que hace poco llegó a cotizar a 15 veces, que es dentro de lo que empieza a entrar de lo interesante de estas empresas con ese modelo de negocio que es
superior, o el mercado al menos está dispuesto a valorarlo a un múltiplo superior. ¿Cómo afectaría el tema de los camiones eléctricos a estas empresas? Yo creo que no. Primero que están lejos de ser viables. Y por un coche lleva menos carga, pero la carga, o sea, se consumiría muy rápido la batería. Y de momento, incluso Tesla, que decía que iba a sacar el Semi-Truck y tal, no ha avanzado. Pero bueno, supongo que tendrían que rotar la flota y demás. O sea, tampoco le veo mayor dificultad, ¿vale? Es algo, no sé, dentro de 10 años, 15 o 20, ¿vale? Ricardo dice, ¿por qué las small cap de Canadá bajan más que las europeas? Bueno, son ciclos. En 2018 las europeas bajaban más que las de Canadá, por ejemplo. Es como le da a la gente. Ya os digo que influye eso en el mercado de Canadá bastante. Carlos dice que en Titanium cuando la razón por la cual el margen se contrae con el aumento del ingreso, eso está bien. Bueno, el margen en la parte de transporte se puede comprimir porque, claro, sí han aumentado las tarifas, pero los costes también han aumentado igual, incluso más a estas empresas. Entonces, creo que va un poco por ahí. José dice, si no puede indicar que es un mal negocio el hecho de que la compañía no pueda crecer por sí sola, sino con adquisiciones. Y si no se trata más bien de un negocio bien gestionado. Puede ser, hay negocios de industrias malas que están bien gestionados. Bueno, tenéis ahí el caso de, pues eso, de Old Dominion o de Transports. Transports ha multiplicado por 60 veces, un negocio muy complicado. Y creciendo por adquisición. Entonces, es lo que os digo, la gente generaliza mucho con lo de las adquisiciones y hay que ir viendo. Pero si miréis Titanium, no ha hecho tantas adquisiciones. O sea, gran parte del crecimiento es orgánico, con lo cual la gente lo considera normalmente más sano. Pero que en este sector a veces que incluso comprar te sale más barato que invertir tú en crecer. Pero si veis aquí las adquisiciones, lo que se ha gastado, está la del año pasado de 27 millones y luego tiene, suponiendo que esto esté bien, no he mirado todos esos años año por año, pero 12, en total 40 millones de gasto en adquisiciones. Y ha aumentado los ingresos de 100 millones o 100 y algo a 500. O 400 y algo normalizados, ¿vale? Luis dice un poco cuáles son los value drivers del sector. El equipo directivo, la capacidad de gestionar las adquisiciones y luego a nivel de beneficio orgánico, pues cómo controles los costes, los márgenes y teniendo en cuenta la escala. Y a medida que va avanzando la escala, pues le va beneficiando. Jaime dice que el flatbed son de gama baja, sirve para transportar maquinaria pesada. Ah, claro. Flatbed track, aquí estará. Estos son, a ver. Aquí, sí, o sea, lo que es, pues eso, la propia traducción, como una plataforma lisa. A lo mejor estos son los que decís vosotros. Yo creo que generalizan en general cuando llaman flatbed. Pueden ser tanto de estos como para llevar, pues esto aquí. Y luego está el tráiler. Aquí en España el tráiler lo llaman a todo el camión, el conjunto de la parte delantera, la cabeza tractora, por así decirlo, o el tractor, como dicen en América y Estados Unidos, y luego el remolque que va detrás. Pues allí creo que lo llaman a lo que es esta parte, ¿no? O sea, el remolque que va enganchado. Por eso las empresas normalmente cabezas tractoras tienen una y por a lo mejor por cabeza tractora tienen 2 o 3 remolques, porque lo dejan en un sitio donde el cliente, se traen otro o yo qué sé. Sin embargo, lo que te interesa esto es como los aviones, ¿no? Te interesa que esté todo el día dando vueltas con diferentes conductores y tal, pero son caros y para rentabilizarlos pues tienen que estar todo el día funcionando. Ricardo dice si no influye la antigüedad de los camiones. Bueno, aquí no tanto. Eso si tú alquilas los camiones. Lo que hace Ryder, creo que la compañía esta se tenía el negocio, igual que AirCap alquila camiones, Ryder sí. Es bueno que veáis, pues, pero la propia empresa en sí no importa los alquileres y demás. Entonces, pues, según se van venciendo, el list te da la propiedad del activo, pues lo vendes, compras uno nuevo y así. Ryder no sé qué tal ha ido en bolsa. Yo creo que no ha hecho gran cosa. No sé. Supongo que no estará muy cara. Igual que lo que pasa con AirCap o así, que te valoraron a 7 veces, tampoco da mucho dividendo, no sé si recompran acciones, pero tampoco es un negocio muy exciting por lo que recordaba, lo de alquilar camiones. Víctor preguntaba qué pasa si de la recesión. Bueno, en Titanium y esperar y demás, puede darse, ¿vale? O sea, no lo sé cómo reaccionar. Es que es muy difícil de decir, oye, a lo mejor está incorporado y luego resulta que empieza la recesión. Y si baja el mercado siendo acciones líquidas, seguro que las arrastra el mercado, ojo. Y cuando son acciones cíclicas tienden a bajar más, lo que pasa que no sé. Es que lo evaluéis. O sea, a vosotros lo único que os da confianza es intentar cuantificar eso. Yo os he enseñado un ejemplo que quiero que veáis, que luego a lo mejor me he equivocado de lejos, pero yo creo que tiene sentido los inputs que le va poniendo uno y luego con en función de eso, ¿vale? Pero vamos, este tipo de cosas que os enseño es lo que os digo. Quiero que veáis lo que sucede en el mundo de las small caps o microcaps. Esto, yo es que con un fondo no puedo. O sea, si es que son empresas ya de 1 billón directamente, incluso muchas de 500 no hay liquidez. Incluso hay liquidez, pero para comprar un 2, un 3%. Pero la clase de ineficiencias, cosas que hay y demás, pues es llamativo. Pero tenéis que, pues eso, aprender a analizar y mirar muchas rocas y estar constantemente. Augusto dice que en TKR Titanium no va a crecer los 2 próximos años, parece. Es lo que os digo, en empresas tan pequeñas las estimaciones no están bien hechas. Seguro que no el Dominion o en Knight, seguro que son razonables. Y luego, como crecen por adquisición, pues no te lo modelan los analistas, es lo que os he comentado siempre, hasta que no aparece. Y es verdad que no se puede modelar tanto como un crecimiento orgánico como tendría que ser un agarro o algo así, sino que, pues, a lo mejor un año no crece nada o es orgánico, que orgánico también crece bien, ¿eh? Yo diría que es un 15, un 10, un 15 lo que creció estos años Titanium.
Y luego la adquisición, pues cuando aparezca. Pero que a lo mejor no me he explicado bien al principio. Más de la mitad del crecimiento de la compañía es orgánico, por lo menos estos años. ¿Hasta qué precio influye el precio que tienen estas compañías? Muy poco. O sea, tienen una línea que se llama Revenue Fuel Surcharge, creo que es RFC lo llaman. Entonces directamente les lo cobran al cliente. Si sube y le cobran más, eso no es un riesgo aquí. Obviamente sí que puede haber un riesgo de que si sube mucho el precio del petróleo, se transporte menos cosas porque las empresas necesitan transportar. Y es un commodity el transportar cosas, entonces no influye. Si hay una recesión, sí, porque ahí ya la gente no compra. ¿Que el petróleo o la subida de precios exagerada puede provocar una recesión? Sí, pero no es un input directo a la compañía porque se lo traslada al cliente. Porque si no, por ejemplo, en años como el 2008 estas empresas se pondrían a ganar muchísimo dinero porque el precio de la gasolina se fue al suelo y aunque te baje un 10% el coste de transporte, hubieran ganado todas, les sube el EBITDA seguro. Porque el petróleo se fue de $120 a 30, para que os imaginéis. Entonces, algo te ayuda, ¿vale? Pero que no es muy poco o casi anecdótico. ¿Vale? Pero es una buena pregunta que no habíamos visto. De hecho, la propia empresa en esta parte de riesgos lo explica. Héctor dice sí, podrían ser opadas. Sí, estas compañías medianas pequeñas todas podrían ser, siempre y cuando quieran vender, sobre todo si accionistas de control y demás. Pero la OPA pues es simplemente calculáis lo que hace el EBITDA, un precio de mercado y un múltiplo. Dices, hombre, la gente piensa que a 6 veces EBITDA hace una buena adquisición, pues ponedle 4,5 para ver que la gente que siente si está llevando la compañía a esos niveles. Miguel dice que quieren crecer solamente con leases. Sí, lo pueden hacer, lo puedes poner en el modelo. Y no tiene un gran margen. Sí, estas empresas no tienen ningunas márgenes de más del 10 EBIT. Y esta empresa, por la contabilidad que tiene, lo que os decía Borja antes, es que tiene la contabilidad conservadora. Lo meten como un gasto, el alquiler y ya está. Y por eso el margen EBIT le sale más deprimido. Y luego, aún así, el margen EBIT está deprimido por las adquisiciones, por las amortizaciones. Diego dice, ¿por qué usamos EBITDA de 6? Mirad dónde están cotizando Transforce, dónde han ocurrido adquisiciones, a qué múltiplos se hacen. Pero Transforce, que es más grande, si miráis históricamente, aquí, 10 años, por ejemplo. O sea, ha estado un poco más, 7. ¿Por qué le pongo 6? Por la liquidez. Creo que quitarle un 20%, pues os da 6. ¿Vale? Knight, creo que también ha estado por ahí. Hay que ver el mix de negocio, cuánto tienen de logística, cuánto XPO podéis ver estos años atrás, cuánto ha estado. Knight, por ejemplo, pues ha estado a 7,5. Veis que están todas muy clavadas ahí en esos rangos. XPO, sobre todo la parte que se ha quedado ahora un poco más intensiva. Voy a ponerle 5 años, que aquí un poco distorsionado. Esta estaba a 9. Sí que es verdad que en 2016 estuvo más barata, entonces sí, depende cuando toméis la media, pues a lo mejor sale 8. Pero son compañías más grandes, con mucha más liquidez. Son de Estados Unidos, no son de Canadá. Entonces, es lo que os digo, yo cuando voy a valorar, en el Excel lo puedes poner todo lo que quieras. Y a veces a lo mejor me pasaré de optimista y otras de conservador. No sé, aquí soy más conservador, pero bueno, que la liquidez, el que conozca a la gente, pues influye en cómo se valora. Antonio dice que Tesla ha entregado ya los primeros camiones a Pepsi con 800 kilómetros de rango. Pero la cuestión es a qué precio. No lo sé, pero es interesante. Yo digo que, no sé, pues cuando la empresa, además, está bien que hagan leases. Dice, oye, pues cuando ahora el mercado es más competitivo esto. En el pasado seguro que la tecnología, la parte de software en estas empresas era muy baja. Cuando la gente se dio cuenta que tu competidor tiene que invertir en software, pues tú también lo haces. Pero no creo que... Es algo que afecta a todos por igual. Lo que os tiene que dar miedo en las compañías es, primero, que tu empresa le pase algo que a los restos de competidores no le pase. Entonces, eso sí que es riesgo de pérdida permanente de capital. Eso es lo que os tiene que quitar el sueño. No tanto si va a haber una recesión, si publica un trimestre un poquito más fuerte, un poco más débil o cosas de este estilo. Eso es lo peligroso. Y segundo, que pueda haber algo disruptivo que invalide todo el sector. ¿Vale? Entonces, se sigue necesitando transportar bienes o productos de un punto A al punto B. Eso creo que va a seguir siendo así por muchísimo tiempo. Ni creo que vaya a disminuir. Entonces, pues no sé, igual hasta los camiones son autónomos. Pues la empresa gastará más dinero en camiones porque serán autónomos y menos en conductores. ¿Vale? Supongo que hace 100 años las empresas de transporte pues serían de carruajes, tirarían caballos de ellas. O serían coches a vapor, yo qué sé. Luego cambiarían a coches de combustión interna y en el futuro seguramente sean todos eléctricos, pero seguro que les ha ido bien, o sea, no ha habido algo así drástico. Otra cosa es lo que os digo siempre, que tú tienes un medio de distribución de periódicos y te aparece el Internet. Eso es una amenaza increíble, porque te cambia drásticamente el modelo de negocio. O yo qué sé, o que me digas que de repente van a desarrollar drones que llevan los paquetes automáticamente por el aire y es más barato que por carretera. Pues entonces sí, están condenados estas empresas. Y luego hay que ver el tipo de mercancía. La gente pensaba que el ferrocarril iba a desaparecer. Resulta que para llevar grandes mercancías pesadas es mucho más efectivo que el camión. Pero no sé, a lo mejor son cosas que dentro de 10 años, 20, son un problema. Pero a día de hoy es difícil verlo. En ese momento igual te tienes que adaptar, ¿vale? Es lo que se suele llamar como el ciclo, el pico de expectativas, ¿vale? Es algo muy habitual en bolsa. Por eso se forman burbujas, por la burbuja de los coches eléctricos, por eso pasó el año pasado, porque la gente extrapola que eso va a ser la realidad en nada, en breve. Y este año se da cuenta la gente que tarda más de lo que piensan.
Ahora, por ejemplo, la comidilla de estos días es el chat que le preguntas cosas y te responde así. Y que eso es una amenaza para Google. Digo, bueno, pues sí puede ser, pero no sé si de hoy para mañana o a lo mejor en 10 años. Acordaros del coche eléctrico, el coche autónomo, el hype que había. Bueno, hace 2 o 3 años era que si los vídeos estos de Tesla, si miráis ahora el flujo de noticias, está todo estancado. No hay nada, ya no hay nada nuevo que hayan sacado, que se ha avanzado. No se ha vuelto a hablar de ello. Porque